En comparación con la calle Tanso, la ciudad de Inoko era mucho más pequeña en escala, con menos forasteros debido a la guerra en curso. Hisashi fabricó una identidad para su grupo, haciéndose pasar por un rico comerciante de la Tierra del Fuego que viajaba con su familia. Esta misión era muy diferente a su asesinato anterior. Ni siquiera tenían un objetivo confirmado. Su principal objetivo era investigar a posibles sospechosos. Esto significaba que la misión tomaría mucho más tiempo. Hisashi alquiló un pequeño patio por un mes a un costo de 10.000 ryo y llevó a Yami y a los demás a comprar suministros mientras se familiarizaban con la ciudad. Durante los siguientes días, todos, excepto Yami, que era demasiado joven para moverse libremente, salieron temprano y regresaron tarde, trabajando por separado para identificar a individuos sospechosos. La información provenía del espía de Konoha en Kirigakure, que indicaba que se enviaban informes desde Pueblo Fuego Salvaje cada semana. La primera carta databa de hace 3 meses. Por lo tanto, el enfoque principal de Hisashi era investigar a las personas que habían aparecido repentinamente en la ciudad durante ese periodo de tiempo, o a los lugareños cuyo comportamiento había cambiado recientemente. No todos los espías eran ninjas fuertes con niveles de chakra notables, lo que hizo que esta investigación fuera especialmente difícil. Pero después de unos días, Yami y los demás comenzaron a notar algo extraño. Siento que algo no está bien con el sensei Hisashi. Sentada alrededor de la mesa de la sala de estar, Kurenai apoyó la barbilla en una mano y murmuró pensativamente. Todas las noches cuando regresa, huele a alcohol. Es normal, respondió Yugao con calma. La taberna es el mejor lugar para recopilar información. Se espera que beba mientras socializa. Pero él siempre regresa sonriendo, incluso cuando no hay progreso, argumentó Kurenai. Y esa sonrisa es muy... Hizo una pausa, luchando por encontrar la palabra correcta. Finalmente Yami llenó el espacio en blanco. Ondulando. Eso es. Kurenai aplaudió y le dio a Yami un pulgar hacia arriba. No está mal, Yami. Tu vocabulario es bastante impresionante. Ahora incluso Yugao se quedó en silencio. También sintió que Hisashi había estado actuando de manera extraña últimamente. ¿Por qué pensarlo tanto? Yami se frotó la suave barbilla. Lo sabremos con seguridad si lo seguimos mañana. ¿Seguir a nuestro sensei, no es demasiado? Kurenai dudó. Además, Yami, eres la mejor en sigilo, así que deberías hacerlo. Yami le lanzó una mirada desdeñosa. Simplemente me estás pasando el trabajo. Pero al final aceptó. Al día siguiente, después de que Yugao, Kurenai y Hisashi se fueran como de costumbre, Yami se fundió con las sombras. Se movió sin problemas entre las diferentes figuras de la ciudad, fusionándose finalmente con la sombra de Hisashi. Durante el día, las acciones de Hisashi eran completamente normales. Por la mañana, visitó un punto de encuentro local donde hombres mayores jugaban al shogi, integrándose sin problemas. Mientras jugaba al ajedrez, extraía sutilmente información de las conversaciones. Por la tarde se escondió y observó objetivos sospechosos. Pero una vez que cayó la noche, el comportamiento de Hisashi cambió por completo. De pie en la entrada de una tienda con un letrero de neón intermitente, el rostro de Hisashi se iluminó con emoción. Se frotó las manos y sonrió mientras entraba. Una mujer de mediana edad, cubierta de maquillaje, lo saludó de inmediato con una cálida sonrisa. Ella lo regañó juguetonamente mientras caminaba a su lado. Señor Hisashi, hoy llega tarde. Ayame te ha estado esperando. Algo me retuvo, respondió Hisashi suavemente, metiendo algunos billetes en sus manos antes de entrar ansiosamente a una habitación privada. Mío. Está bien, está bien. Realmente no esperaba que fueras este tipo de persona, Yuga Hisashi. La forma en que se movía y la familiaridad de la mujer lo hacían dolorosamente obvio. En pocos días ya se había convertido en un cliente habitual. Mientras tanto, estoy atrapado practicando ninjutsu solo todas las noches. ¿Y tú? ¿Te vas a la vida nocturna? ¿Incluso tienes 2 chicas contigo? ¿Jugando a juegos de beber? Dentro de la habitación se oían voces alegres. Ja. Meiko, perdiste. Te toca beber. Oye, Ayame intercambiar bebidas es divertido, pero aumentemos las apuestas. Si Yami hubiera dominado el dios del trueno volador, se habría teletransportado directamente a Konoha, habría arrastrado a Yugayashi y le habría hecho presenciar de primera mano el vergonzoso comportamiento de su hermano pequeño. Desafortunadamente, su talento ninjutsu espacial aún estaba incompleto, por lo que no tenía forma de teletransportarse de regreso. Espera un minuto. Justo cuando Yami estaba pensando en cómo exponer a Hisashi, algo llamó su atención. Miró más de cerca el rostro de Ayame e inmediatamente sintió que algo andaba mal.
En un instante, Yami saltó de las sombras, sorprendiendo a Hisashi, quien estaba en medio de un juego de beber con dos mujeres. Yami. ¿Por qué estás aquí? El vínculo con Hyuga Hisashi ha alcanzado la segunda etapa. Recompensa recibida. Chakra de atributo Yan, excelente. Santo cielo. Estaba tan sorprendido que activó una recompensa de bono en el acto. Hisashi-sensei, eres realmente especial. La sonrisa de Yami era inquietantemente fría. Antes de que Hisashi pudiera reaccionar, Yami noqueó a Meiko con un golpe rápido y ató a Ayame. Hisashi estaba completamente confundido. Yami, ¿qué estás haciendo? ¿No es obvio? Yami se cruzó de brazos y se burló. Esta chica es la espía de Kirigakure que hemos estado buscando. Eso es imposible. El rostro de Hisashi palideció por la sorpresa. Yami se burló. Escuché tu conversación hace un momento. Ella ha estado investigando tus antecedentes, haciendo preguntas relacionadas con los negocios para confirmar si realmente eras un comerciante. Un breve destello de pánico cruzó los ojos de Ayame. Hisashi no lo notó, pero Yami sí. La neblina alimentada por el alcohol en la mente de Hisashi se aclaró de repente. ¿Eso es todo? Pero ya la he investigado. Ayame lleva medio año en este pueblo. Claro. Pero hay un fallo crucial en tu razonamiento. Yami ajustó dramáticamente sus gafas inexistentes, luego señaló a Ayame, quien todavía estaba fingiendo llorar lastimosamente. Ella estaba apuntando. Una chica de este calibre sería de primera incluso en las mejores aduanas de Konoha o la calle Tanso. ¿Me estás diciendo que ella se quedaría voluntariamente en un pueblo pequeño y apartado como este? Ni una posibilidad. Yami había visto suficiente en su vida anterior como para juzgar la calidad de un lugar basándose únicamente en sus anfitrionas. La boca de Hisashi se abrió cuando la comprensión lo golpeó como un ladrillo. Se desplomó en el suelo derrotado. Continuará. Capítulo 37. Castigo, información de Tsunagakure. Hisashi-sensei, no querrá que el líder del clan Hyuga sepa de sus gloriosas hazañas, ¿verdad? Lo siento, me equivoqué. Por favor, no se lo digas. En la sala, Hisashi se arrodilló frente a Yami con un dojeza completo. Junto a Yami estaban sentadas Kurena y Hyugao, ambas con expresiones serias, claramente listas para juzgar a Hisashi. Ya habían escuchado toda la historia de Yami y estaban furiosos. Aunque la captura del espía fue un accidente, no era la intención original de Hisashi. Simplemente se había enamorado de una mujer. Si Yami no hubiera sido lo suficientemente inteligente, habrían perdido mucho más tiempo antes de darse cuenta de la verdadera misión. Hisashi-sensei, esto es un poco complicado, dijo Yami, sacudiendo la cabeza con aparente dificultad. Una disculpa verbal no parece muy sincera. Hisashi entendió la implicación y respondió rápidamente. Una comida. Barbacoa. Come todo lo que quieras. Yami levantó 3 dedos. Nos hiciste perder el tiempo a los 3. Así que, si nos vas a compensar, deberían ser 3 comidas. Hisashi contuvo el aliento. 3 comidas, con el apetito que Yami mostró la última vez, necesitaría gastar no solo todo su salario de misión, sino también el ryo extra que había ganado en sus ratos libres. Sin contar lo que ya gastó en el burdel estos últimos días, maldita sea, ahora tiene que financiar la misión él mismo. ¿No está de acuerdo Hisashi-sensei? Preguntó Yami con indiferencia al ver que el hombre seguía dudando. Entonces no hay necesidad de forzarlo. Haré que el abuelo visite al líder del clan Hyuga cuando regresemos. Por favor, no. Hisashi volvió a inclinarse inmediatamente. Es todo culpa mía. 3 barbacoas, no hay problema. Genial. Muy entusiasta. Una sonrisa iluminó el pequeño rostro de Yami mientras lo elogiaba. Entonces le agradeceré a Hisashi-sensei de antemano. Claro, claro. Hisashi forzó una sonrisa y buscó una excusa. Iré a vigilar a Ayame para evitar que se escape. Dicho esto, huyó de la habitación avergonzado. PFF. Kurena y Hyugao, que habían permanecido en silencio todo el tiempo, se miraron y se echaron a reír. Kurena y aplaudió. Yami, eres excepcional. Chantajeaste a Hisashi-sensei otra vez para que comiera 3 barbacoas. Este viaje fue una pérdida total para él. Si comemos más, podría incluso arruinarse. Yami sonrió con picardía. Entonces comamos un poco menos en el almuerzo un día para poder darle duro en la cena. Eres tan malvada. Kurenai se rió hasta casi caerse. Entendió exactamente lo que Yami quería decir. Si alguien tiene demasiada hambre, no puede comer mucho. Pero si come ligero al mediodía, tendrá más apetito por la noche. Dado que la espía Ayame era una civil común y corriente, no era necesaria una supervisión estricta.
Después de que Izashi se asegurara de que no pudiera moverse, les dijo a todos que descansaran, asumiendo él mismo la vigilancia nocturna. Sin embargo, Yami se levantó y dijo que había dormido suficiente durante el día y se ofreció a tomar la guardia nocturna. Izashi no insistió y le entregó la responsabilidad a Yami. En la oscuridad de la noche, después de confirmar que los demás estaban dormidos, Yami, sentado junto a la puerta de la habitación de Ayame, de repente abrió los ojos. Seiji, Ryo, salgan. Ante su suave llamado, Aburame Seiji y Yamanaka Ryo emergieron de las sombras. Desde que dejaron Konoha, los dos habían estado siguiendo a Yami en secreto, esperando órdenes en cualquier momento o preparados para arriesgar sus vidas para ganar tiempo para escapar si era necesario. Con las técnicas de ocultación de la raíz, ni siquiera el Byakugan de Izashi los detectaría a menos que los buscara activamente. Maestro, susurró Yamanaka Ryo. Yami volvió a cerrar los ojos. Reúne toda la información y repórtasela a mi abuelo. Entendido. Yamanaka Ryo abrió suavemente la puerta de madera sin hacer ruido. La división de análisis de inteligencia de Konoha siempre había estado dirigida por el clan Yamanaka. Su análisis consistía en usar las técnicas secretas del clan para extraer información de las mentes de espías o cautivos. El más fuerte entre ellos, Yamanaka Inoichi, podía incluso recuperar información de los cadáveres, siempre que no hubieran estado muertos demasiado tiempo. Aunque Yamanaka Ryo no estaba al nivel de Inoichi, manejar a un espía civil era sencillo. Izashi no la había interrogado porque no era su responsabilidad. Si se enteraba de información clasificada que no estaba autorizado a conocer, podría causar problemas. Entonces, una vez que confirmó la identidad de Ayame y que no había cómplices cerca, simplemente la encerró sin preguntar más. Pero Yami no tenía tales preocupaciones. No es que no planeara entregársela a Hiruzen, pero quería tener un respaldo para Roth. Media hora después, Yamanaka Ryo reapareció, sosteniendo un pequeño folleto. Maestro, toda la información está registrada aquí. Yami lo tomó y comenzó a hojearlo. El verdadero nombre de Ayame era Matsumoto Hiku. Yami se sobresaltó por un momento, pero afortunadamente había una diferencia de carácter, por lo que no tuvo que preocuparse por ser apuñalado por Shinso. Matsumoto Hiku era originaria de Kirigakure, en el país del agua. Aunque carecía del talento para convertirse en shinobi, su llamativa apariencia la llevó a ser reclutada por el Departamento de Inteligencia de la Niebla. Su función era similar a la de un punto de transferencia. No era responsable de ninguna misión, solo de recibir mensajes codificados en el código de Kirigakure y reenviarlos a sus superiores, por lo que permanecía relativamente a salvo. Llevaba varios años destinada en la Tierra del Fuego, mudándose con frecuencia. Hace aproximadamente medio año, un comerciante la vendió. Pero toda la situación había sido organizada por Kirigakure para permitirle recibir más fácilmente información de Sunagakure. Después de que Yami terminó de leer sus antecedentes, continuó hojeando la información. Gran parte estaba desactualizada, así que la revisó rápidamente. La mayor parte de lo que quedó estaba relacionado con Sunagakure y aparentemente era irrelevante para él. Hasta que llegó a la última página, la mano de Yami se detuvo. Los shinobi de la arena pretenden reconciliarse con nuestra aldea y ofrecer concesiones. Su sinceridad preparada aparecerá en el Gran Cañón del País del Agua el 15 del próximo mes. Un recuerdo largamente enterrado resurgió de repente. Aunque la mayor parte de la historia de este mundo se centraba en Konoha, todavía había descripciones de los shinobi de otras aldeas y algunos de ellos habían dejado fuertes impresiones en Yami. Una de ellas era probablemente la misma sinceridad a la que se refería Sunagakure. Pakura, portador del linaje Liberación Abrasadora. Continuará. Capítulo 38. Pakura, el sacrificio estilo abrasador. Pakura, el héroe de guerra de Sunagakure. Hizo contribuciones sobresalientes a la aldea durante la tercera gran guerra ninja. Su reputación en Sunagakure solo es superada por la del cuarto Kazekage. Además, es una formidable kunoichi de nivel Kage. Bueno, es más preciso decir que es una Jonin de élite. Después de todo, su clasificación como Kage se basa puramente en el devastador poder destructivo de su estilo Kema. En otros aspectos, Pakura solo está a la altura de un Jonin de élite estándar. Aún así, sin importar en qué aldea se encuentre, ella sería considerada un activo invaluable, alguien con el peso de un Kage. No hay muchos como ella en el mundo ninja, pero desafortunadamente, hay muchos pensadores retorcidos. No solo en Konoha, otros pueblos no son diferentes. Sunagakure había sido desgastada por completo por la prolongada guerra, y el daimyo estaba recortando el gasto al reducir el número de shinobi y misiones.
Para reconciliarse con Kirigakure y centrarse en la amenaza de Iwagakure, la vida de Pakura fue la sinceridad que ofrecieron. Oficialmente, la enviaron a una misión confidencial. En realidad, la vendieron a Kirigakure y la asesinaron, con la espalda acribillada a kunais y shurikens. Qué lástima por esa espalda perfecta, no, qué desperdicio de un poderoso shinobi. Una idea surgió en la mente de Yami. Ahora que conocía la hora y el lugar de la misión, ¿podría interceptarla? Sería difícil, pero había margen de maniobra. Root contaba con recursos más que suficientes para lograrlo. ¿Seiji, Ryo, pueden manipular la memoria de Matsumoto Hiku? Preguntó Yami de repente. Yamanaka Ryo se quedó atónito por un momento, pero rápidamente bajó la cabeza y respondió. Sí, es solo una civil, así que no será difícil. ¿Qué tal si se lo ocultamos a Yamanaka Inoichi? Yami lo miró. Yamanaka Ryo parecía preocupado. El líder del clan, Inoichi, es el experto mental más fuerte del clan. Su control sobre el cerebro es mucho mayor que el mío. Sería imposible engañarlo. Olvídalo. Yami hizo un gesto con la mano. Borra el recuerdo de la reconciliación entre Tsunagakure y Kirigakure. No pasa nada si se descubre, que se la entreguen al anciano. Mientras no se restaure la memoria, está bien. Con el apoyo de Danzo, incluso si algo saliera a la luz, no importaría. De todas formas, no tenía nada que ver con él. Sí. Yamanaka Ryo no preguntó más y se giró para entrar en la habitación para borrar la memoria de Matsumoto Kiku. Al día siguiente, el equipo de Hisashi, habiendo completado su misión, partió para regresar a Konoha. Matsumoto Hiku, aturdida, era llevada por Hisashi. No recordaba lo ocurrido la noche anterior, y Hisashi y los demás no notaron nada inusual. 3 días después, el grupo regresó al pueblo. Al ver el cansancio en los rostros de Yugao y Kurenai, Hisashi se preocupó y les dijo que regresaran a casa a descansar. Él se encargaría solo del informe de la misión. Después de que los tres se separaron, Hisashi llevó a Matsumoto Hiku a la división de interrogatorio de inteligencia, luego se dirigió a la oficina del Hokage para esperar la citación. Sin embargo, lo que Hisashi no sabía era que después de que los tres se separaron, se reencontraron no muy lejos en Ichiraku Ramen. Después de terminar 3 tazones de ramen seguidos, Yami dejó escapar un suspiro de satisfacción y le dijo a Kurenai. Kurenai, antes de que Hisashi-sensei llegue a casa, ve al clan Hyuga y cuéntale al líder del clan todo sobre sus gloriosas acciones. Kurenai giró la cabeza sorprendida. ¿No le prometiste a Hisashi-sensei no contárselo al jefe del clan? Sí, lo dije. Yami hinchó el pecho con aire de superioridad. Pero no dije que iría. Te pedí que fueras. Aquellos. Yugao, que había estado bebiendo té, se atragantó con él, mirando a Yami con incredulidad. ¿No son los niños de hoy en día demasiado astutos? Kurenai era de las que amaban el drama y el caos. Bromeó. Es un gran riesgo. A menos que me llames One-san, no te ayudaré con algo tan malo. Kurenai One-san. Yami inmediatamente actuó de forma tierna, haciendo que Kurenai estallara en carcajadas. Vamos, si esperamos más, Hisashi-sensei podría regresar. Kurenai se fue rápidamente después de dejar el dinero sobre la mesa. Yugao lamentó en silencio la pérdida de Hisashi durante 2 segundos, pero no se sintió ni un poco culpable. También creía que Hisashi necesitaba un pequeño castigo. Aunque ya era un hombre de mediana edad sin remedio, ¿qué pasaría si desviaba a la pequeña Yami? En otro lugar. Hisashi, sin darse cuenta de la trampa que le estaban tendiendo, había estado sentado afuera de la oficina del Hokage durante aproximadamente media hora cuando un jonin del clan Nara salió. Shikaya. Oh, Hisashi. Acabo de regresar de una misión. Sí, estoy aquí para informar al Hokage. Jaja, yo también. ¿Tomamos algo algún día? Últimamente he estado liderando un equipo, así que tengo algo de tiempo libre. Me pondré en contacto contigo. Está bien, nos vemos luego. Tras intercambiar algunas palabras amables, Nara Shikaya se marchó. Poco después, se oyó la voz de Hiruzen desde el interior de la oficina. Esta vez, los otros 2 ancianos no estaban presentes. Solo Hiruzen y un hombre alto, de pelo blanco y con la cara pintada de rojo intenso estaban en la habitación. Hisashi se inclinó respetuosamente. Hokage-sama, Jiraiya-sama. Jiraiya rió con ganas, se acercó y rodeó los hombros de Hisashi con el brazo. Hisashi, nos conocemos desde hace siglos, no hay necesidad de tanta formalidad. Hisashi también sonrió. Estoy realmente feliz de volver a ver a Jiraiya-sama. Durante las guerras en el País del Fuego y el País del Viento, Jiraiya sirvió como comandante de primera línea. Se conocían bastante bien desde entonces.
Nos vemos más tarde, cuando terminemos el trabajo. Hiruzen dijo con calma, con la pipa en la boca, exhalando lentamente una nube de humo. Cuéntame los detalles de esta misión. ¿Cómo se desempeñaron los niños? Tan pronto como el grupo de Yami regresó a la aldea, los Ambuya habían informado a Sarutobi y Hiruzen. Jiraiya también había sido convocado especialmente para escuchar. Bueno, fue así, Hisashi comenzó su informe. Continuará. Capítulo 39. Linaje del clan Senju. La mente de Hisashi estaba tan clara como un espejo. Comprendió muy bien que, aunque Hiruzen preguntó sobre la actuación de los niños, su verdadero enfoque estaba solo en una persona. Entonces, Hisashi contó toda la misión fuera de la aldea casi enteramente desde la perspectiva de Shimura Yami. Hiruzen escuchó atentamente sin interrumpir ninguna parte del relato de Hisashi. No fue hasta que Hisashi habló sobre las acciones de Yami durante la misión de asesinato que Hiruzen finalmente habló. ¿Qué suele enseñar ese viejo Danzo? Un niño de 7 años que piensa matar a todos para silenciarlos en cualquier momento, ¿cómo puede tener unas ganas de matar tan intensas? Jiraiya dijo rotundamente. Si está relacionado con Danzo, incluso las cosas más absurdas se vuelven normales, ¿no? Hisashi bajó la cabeza y no se atrevió a hablar. Sus palabras entraban por un oído y salían por el otro. Los dos grandes nombres podían hablar casualmente sobre Danzo, pero él, como miembro de una rama menor del clan Hyuga, no tenía las calificaciones ni el coraje para comentar. Hisashi, continúa. El juicio estratégico de Yami alivió un poco las preocupaciones de Hiruzen. Demostraba que el chico aún podía ser guiado, por lo que no estaba demasiado preocupado. Hisashi continuó su informe. Originalmente había considerado ocultar algunas partes, pero temiendo que pudieran salir a la luz más tarde, decidió revelar su oscura historia y la historia completa de cómo Yami identificó al espía. En ese momento, tanto Hiruzen como Jiraiya no sabían cómo reaccionar. ¿De ninguna manera realmente hizo eso? ¿Utilizó ese método para identificar a un espía? Jiraiya se enorgullecía de su familiaridad con las mujeres, habiendo estado en un mar de flores y tocado cada pétalo, pero nunca había pensado en asociar el entorno de un lugar con la calidad de las mujeres. Esas palabras le abrieron una nueva puerta. De verdad, maravilloso. Después de un largo silencio, la atmósfera incómoda finalmente se rompió. Hiruzen frunció el ceño y habló con seriedad. Hisashi, eres un joven inexperimentado. ¿Cómo pudiste cometer un error tan propio de un novato? No te castigaré esta vez, pero no permitas que haya una segunda. Sí, tendré más cuidado, respondió Hisashi, con la frente húmeda de sudor. Jajaja, viejo, no te pongas tan nervioso. Jiraiya rió con ganas y le dio una palmadita reconfortante en el hombro a Hisashi, guiñándole un ojo y añadiendo. No te lo tomes tan en serio, Hisashi. Acabas de cometer el tipo de error que cualquier hombre comete. Si la belleza es tu debilidad, afrontémosla esta noche. No podemos tener esas vulnerabilidades durante las misiones. Al oír esto, Hisashi realmente se conmovió. Lo que dijo Jiraiya tenía sentido. Un hombre de verdad debería afrontar sus debilidades. Una vez que se desensibiliza por completo ante la belleza, ¿no se volvería invencible? Tonterías. Regañó Hiruzen a Jiraiya. Si engañas a Hisashi, no vengas a mí cuando te busque respuestas. Después de eso, su expresión se suavizó un poco y le dijo a Hisashi, puedes irte. Estaré atento al estado psicológico de Yami para que no se extravíe. Sí, Okage-sama. Hisashi se giró y salió de la oficina del Okage con un suspiro de alivio, cerrando la puerta cuidadosamente detrás de él. Cuando lo cerró, vio a Jiraiya guiñándole el ojo repetidamente. Con el entendimiento tácito compartido por los hombres, Hisashi inmediatamente captó el mensaje y asintió solemnemente. Barrio Rojo. Las 10 de la noche de hoy. Dentro de la oficina, Hiruzen seguía fumando su pipa. No habló de inmediato, solo terminó el último trozo de tabaco antes de preguntar. Jiraiya, ¿qué opinas? ¿Qué quieres decir con qué piensó? Jiraiya intentó fingir ignorancia, pero Hiruzen lo había traído allí específicamente por su conocimiento de las personas. No había forma de que lo esquivara. No te hagas el tonto. Si no me das tu opinión, le pediré a Shinosuke que te siga todos los días. Olvídate de acercarte al Barrio Rojo. Eres demasiado cruel, viejo. La cara de Jiraiya se desplomó instantáneamente y se desplomó en el sofá. Hiruzen dejó escapar un largo suspiro y dijo con seriedad. Jiraiya, no quiero ver a nadie recorrer el mismo camino que Danzo, u Orochimaru. Al mencionar a su viejo amigo, Jiraiya guardó silencio. Su habitual actitud despreocupada desapareció, reemplazada por seriedad. Anciano, aún no he visto a ese niño, así que no puedo juzgarlo.
No sería justo, ni para él ni para el pueblo. Acarició el reposabrazos del sofá y habló en voz baja. Pero a juzgar por lo que informó Hisashi, el talento de ese chico es innegable. Supera a Kakashi, e incluso Minato no era tan impresionante a su edad. Mencionar a su antiguo discípulo volvió a ensombrecer el corazón de Jiraiya. Forzando una sonrisa, preguntó, ¿pero le pasa algo al Byakugan de Hisashi? ¿Cómo es posible que Yami tenga más chakra que él? Hiruzen negó levemente con la cabeza. Shimura Arashi no es nada especial, pero su esposa, Shimura Saki, tuvo otro nombre. Senju Saki. ¿Clan Senju? Jiraiya se sorprendió. Como no se llevaba bien con Danzo, sabía poco sobre la familia Shimura y no estaba al tanto de esto. ¿Quieres decir, que despertó el linaje Senju? Esa es la única explicación. Sarutobi Hiruzen rellenó su pipa y la encendió de nuevo. Lo sospechaba desde su duelo con Uchiha Itachi. Su notable control del chakra y su transformación natural son características del clan Senju. Tras escuchar el informe de Hisashi, estoy casi seguro. Shimura Yami ha despertado el linaje Senju y no es uno delgado. Otro momento de silencio. Entonces Jiraiya se levantó lentamente y de repente se rió. Ja ja ja. Por eso estás tan preocupado, viejo. Pero no es para tanto. El linaje Senju no es lo mismo que el elemento madera. Déjame ir a conocer al chico y ver qué clase de persona es. Mientras decía esto, ya había puesto un pie en el alféizar de la ventana de la oficina. Si es posible, espero que consideres tomarlo como tu alumno, dijo Hiruzen con seriedad. Hay muy pocos en Konoha que puedan oponerse a la oscuridad de Danzo. Tú eres la mejor opción. No tengo planes de tomar un discípulo por ahora. Jiraiya ya había saltado por la ventana y su voz llegó con la brisa. Continuará. Capítulo 40. ¿Quieres que te incluyan como ninja desaparecido? Al día siguiente, Yami y los otros dos se reunieron bajo el edificio del Hokage como de costumbre, pero en lugar de Hisashi, fueron recibidos por un mensajero enviado en su nombre. Al parecer, Hisashi había regresado a casa demasiado tarde la noche anterior, tropezó con una piedra y se rompió la pierna. Como resultado, su equipo recibió un descanso de 7 días, y los miembros quedaron libres para actuar como quisieran. Podrían realizar misiones o entrenar por su cuenta. Después de entregar el mensaje, los shinobi del clan Hyuga se marcharon, dejándolos a los tres mirándose con incredulidad. ¿Tropezaste con una piedra? Solo un idiota creería eso. Parece que el jefe del clan Hyuga fue bastante despiadado anoche, suspiró Yami, sonando como un pequeño adulto, lo que hizo reír a las dos chicas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Kurenai. ¿Aceptamos una misión? Yami negó con la cabeza. Las misiones de bajo nivel son aburridas, y las avanzadas requieren la firma del Jonin Leader. Saltémonos las misiones mientras Hisashi-sensei descansa. Por supuesto, si alguno de ustedes anda corto de dinero, adelante. Yami no aceptaba misiones para esclavizarse. Buscaba títulos. Si tenía la oportunidad de relajarse, la aprovechaba con gusto. Por favor, soy una señorita rica, resopló Kurenai con orgullo, mientras Yugao sonreía tranquilamente, claramente tampoco andaba corto de dinero. Cualquiera que tenga un apellido en este caótico mundo de shinobi probablemente provenga de una familia con cierta riqueza. Primero desayunemos, dijo Kurenai, frotándose el estómago. Contaba con que Hisashi-sensei nos invitaría a una comida copiosa hoy, pero parece que no va a ser así. Venga, yo invito, vamos a comer dango. Como alguien estaba tratando, ni Yami ni Yugao tuvieron objeciones. Los tres llegaron a la tienda de dango, que resultó ser propiedad de la familia de uno de los compañeros de clase de Yami. Como era de mañana, no había muchos clientes. Solo una mujer estaba sentada en el mostrador, devorando más de 10 brochetas de dango. Al ver la figura familiar, Kurenai parpadeó sorprendida y luego gritó alegremente. «¡Anko!». Mitarashi Anko se giró instintivamente al oír su nombre y sonrió. «Kurenai. ¿También viniste por dango? ¿Y este es, Uzuki Yugao?» «Anko-senpai». Yugao la saludó cortésmente. Kurenai y Anko habían estado 2 grados por encima de Yugao en la academia, por lo que se habían conocido antes. Cuando los tres se sentaron junto a Anko, ella notó que Yami los seguía y bromeó. ¿Qué es esto? ¿Cuidar niños? No digas tonterías. Yami es nuestra compañera, dijo Kurenai, poniendo los ojos en blanco. ¿Acabas de volver del exterior? ¿No sabes del genio que superó a los Uchiha? Anko parpadeó y respondió con naturalidad. Acabo de salir del departamento de interrogatorios. No he conseguido ninguna información del interior de la aldea. Es normal que no haya oído nada, ¿verdad? Kurenai se quedó en silencio.
Sabía la razón por la que Anko estaba bajo investigación. Simplemente porque era estudiante de Orochimaru. Después de que Orochimaru desertó, todos sus antiguos subordinados se vieron implicados, especialmente Anko, su único discípulo vivo. ¿Estará bien de ahora en adelante? Preguntó Kurenai suavemente. ¿Quién sabe? Anko sonrió con indiferencia y se metió 3 dangos en la boca de golpe. Sus mejillas se hincharon como las de una ardilla mientras murmuraba. En fin, no puedo aceptar ninguna misión durante los próximos 6 meses. Estoy atrapada haciendo trabajo administrativo. No está tan mal, dijo Kurenai, intentando consolarla, al menos no te encerraron. El tercer Hokage no te acusaría injustamente. Olvídalo. Anko negó con la cabeza y luego se giró hacia Yami con interés. Dijiste que este chico es un genio más allá de los Uchiha, ¿cuál es la historia? Kurenai le explicó todo, incluida la historia de cómo ella y Yugao habían perdido ante Yami en la evaluación del escuadrón. Anko escuchó atentamente, sorprendida, luego se volvió hacia Yami con una mirada curiosa. Chico, eres bastante bueno. ¿Quieres entrenar conmigo algún día? Yami, que estaba comiendo dango, puso los ojos en blanco, dejó el pincho y sacó la espada Kusanagi de su pergamino de almacenamiento, golpeándola sobre la mesa. Si vuelves a llamarme mocoso, te exiliaré y te incluiré en la lista de ninjas desaparecidos. La sonrisa de Anko se congeló. ¿La espada Kusanagi? ¿Por qué tienes la espada Kusanagi? Obviamente, tu maestro Orochimaru me lo dio, dijo Yami sin siquiera levantar la vista. ¿Celoso? Ni siquiera te llevó consigo cuando desertó. Parece que no significaste mucho para él como discípulo. ¿Qué acabas de decir? Anko se levantó furioso, sobresaltando al dueño de la tienda por la espalda. El anfitrión ha formado un vínculo hostil con Mitarashi Anko. Recompensa. Chakra de atributo fuego, excelente. Kurenai la sujetó rápidamente. Anko, Yami es solo un niño. No lo tomes en serio, los niños dicen lo que sea, y su cara también es inocente. Si el asesor Danzo descubre que intimidaste a su nieto, podrías regresar al departamento de interrogatorios antes del anochecer. El nombre de Danzo aún tenía peso. Tanto entre forasteros como entre aldeanos, el sentimiento hacia él era el mismo. Mantenerse alejado. Anko respiró hondo y se tranquilizó. No tenía sentido discutir con una niña malcriada. Ella miró ferozmente a Yami y sacó la lengua dramáticamente solo para asustarlo. Fue tan infantil que bien podría haber sido una niña ella misma. Kurenai, olvídate de este pequeño. ¿Vamos a tomar algo esta noche? El grupo se dispersó rápidamente. Anko se llevó a Kurenai a rastras para ir de compras, y Yugao regresó a casa para practicar esgrima. Yami se dirigía a casa cuando llamó a Aburame Seiji para que estuviera a su lado. Ve y dile al dueño de la tienda de dango que, a partir de ahora, todos los dangos de Mitarashi Anko corren por cuenta de la casa. Ella puede comer tanto como quiera. No importa qué cupón, descuento o excusa de lotería use, siempre que se vaya satisfecha, le asignaré un Jonin como tutor a su pequeño y regordete hijo. Había un número limitado de Jonin en Konoha. La mayoría de los shinobi civiles tenían que conformarse con instructores Chunin tras graduarse. Aunque Aburame Seiji no comprendió la intención de Yami, sabía que no debía preguntar. Desapareció silenciosamente entre la multitud para cumplir la orden. Yami se burló. Anko, ¿eh? ¿Te atreves a llamarme mocosa? Te engordaré décadas antes. Yami, has vuelto. Después de la escuela, Izumi vio una figura familiar de pie en la puerta de la escuela. Sus ojos se iluminaron y corrió hacia él como una mariposa, incluso usando chakra para acelerar. Al ver la radiante sonrisa en el rostro de la chica de cabello negro y liso, Yami abrió los brazos y abrazó a Izumi, que se acercaba. Como de costumbre, posó las manos sobre su suave cabello y lo acarició suavemente. Su estado de ánimo también mejoró. Sí. El instructor Jonin de nuestro escuadrón fue severamente castigado por su hermano, así que no nos guiará en misiones por un tiempo. ¿Eh? ¿Ya es un Jonin y su hermano sigue regañando? Se lo merecía. ¿Quién le dijo que saliera a divertirse sin mí? Así que lo delaté. Vaya, ese es un mal tío. Izumi asintió, sin comprender del todo, pero lo olvidó rápidamente. De la mano de Yami, caminó a casa con él, charlando de las pequeñas cosas que habían sucedido en la escuela durante los últimos días. Sin Uchiha Itachi y Yami cerca, el talento de Izumi se destacó y fue rápidamente notado por los profesores. Si hubiera sido cualquier otro Uchiha el que se destacara así, Danzo y Hiruzen ya lo habrían atacado. Pero como Yami le había ordenado específicamente que la protegiera, Danzo no pudo hacer nada, y Hiruzen solo la vigiló de cerca sin tomar medidas. Entonces, no había necesidad de preocuparse por la seguridad de Izumi.
Después de cenar en casa de Izumi y ayudarla a entrenar su elemento fuego un poco, Yami se despidió. Sin embargo, no abandonó el complejo del clan Uchiha. En cambio, caminó hacia el bosque que se extendía tras él. Izumi le había contado que, tras perder contra él, Itachi se había concentrado aún más en el entrenamiento. Además de ir a misiones, pasaba el resto del tiempo entrenando en el bosque, detrás del clan. A veces, Izumi también iba allí a entrenar, y de vez en cuando se encontraban. Pero aparte de asentir, no había mucha interacción. Uno era el hijo del jefe del clan. El otro, una figura periférica dentro de los Uchiha. Su único encuentro real durante la noche del 9 colas había sido interrumpido por Yami. Izumi y Itachi eran solo compañeros de clase que se conocían. Al entrar al bosque, Yami se dio cuenta de una debilidad propia. Sin un ninjutsu sensorial fuerte, encontrar a alguien era extremadamente problemático. Originalmente, esperaba adquirir el linaje Byakugan de Hisashi. Pero las recompensas de las dos etapas hasta el momento habían sido físicas. Parecía que tendría que esforzarse más para conseguir el Byakugan que deseaba. Parecía que necesitaría encontrar un ninjutsu de tipo sensorial que se adaptara a él. Yami corrió a través del bosque mientras pensaba en su futuro plan de entrenamiento. De repente, una bola de fuego se iluminó en lo profundo del bosque. El cielo ya estaba oscuro, así que se veía con claridad. Sin dudarlo, Yami corrió hacia la luz. No se molestó en ocultar su presencia. Uchiha Itachi, quien estaba entrenando, notó el movimiento al acercarse. Levantó su kunai con cautela y miró en dirección al sonido. Un antiguo compañero de clase apuntándome con un kunai justo después de conocernos. ¿Qué? ¿Quieres entrenar de nuevo, Itachi? La voz de Yami resonó, y al momento siguiente, ya estaba parado frente a él. Mío. Itachi respondió rotundamente, pero no bajó su kunai. Casi nadie viene aquí. Pensé que era una bestia, o tal vez un espía de otra aldea colándose, así que actué por instinto. Olvídate del combate. Si nos encontramos en los exámenes Chunin, podremos tener otro combate. Aunque últimamente había progresado considerablemente bajo la guía de Shisui Fugaku, Itachi sabía que aún había una brecha entre él y Yami. Como mínimo, solo estaría realmente capacitado para luchar contra él una vez que su Sharingan evolucionara de nuevo. Siempre estoy disponible. Yami se encogió de hombros con indiferencia. Si Itachi ya hubiera despertado el Mangekyo, podría haber sido una amenaza. Pero si solo se trataba del Sharingan normal, ya fuera un Tomoe o 3, le daba igual. Vine aquí específicamente para verte hoy. ¿Para verme? Itachi parecía desconcertado. Yami sonrió. He notado que Shisui-senpai no está en casa. Ha pasado tiempo desde la última vez que le pedí consejo, y me da un poco de miedo. Así que, díselo. Estaré en casa todo el día mañana. Puede venir cuando quiera. Itachi asintió levemente. Se lo haré saber. ¿Algo más, Yami? No. Sigue entrenando. Intenta aguantar más la próxima vez. Con un movimiento de su mano, Yami activó la técnica Body Flicker y desapareció frente a Itachi. Itachi miró en silencio en la dirección en la que Yami se había ido, luego regresó a su entrenamiento de liberación de fuego. Pero esta vez, una pequeña llama pareció encenderse en sus ojos, y la temperatura de su liberación de fuego se hizo aún más intensa. Durar más, HMPH. Subestimar al Uchiha tendrá un precio. De vuelta en casa, Yami comenzó a hurgar en cajas y armarios. Reunió todos los pergaminos de ninjutsu de la villa y los extendió por el suelo. Luego comenzó a hojearlos uno por uno. Ya aprendí clon de sombra múltiple, barrera de agua, también lo tengo. Esfera de vacío, lo guardaré por ahora. ¿Por qué son todos ninjutsus elementales? Mientras hojeaba los pergaminos, Yami frunció el ceño. No había ni un solo ninjutsu sensorial en casa, solo varios jutsus elementales y el pergamino de esgrima que Danzo le había dado. Parece que tendré que pedirle prestado el libro del sellado al anciano. Dejando el último pergamino de liberación de la tierra, Yami se dio por vencido. Recordó que Namikaze Minato dominaba una técnica que le permitía detectar a los enemigos tocando el suelo con los dedos. Probablemente estaba registrada en el libro del sellado. Pero cuando Yami abrió su panel de estado y revisó sus estadísticas actuales, todavía no estaba seguro de si tenía algún talento sensorial. Dicho esto, le parecía improbable que el ninjutsu sensorial requiriera un talento específico. De lo contrario, tras más de un año de práctica, no le faltaría ni el más básico. Olvídalo por ahora. Hora de dormir. Después de volver a colocar todos los pergaminos en la estantería, Yami se dio un baño y regresó a su dormitorio para descansar.
Al día siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, Uchiha Shisui llegó a la casa de Yami con una espada atada a su espalda. Shisui-senpai. Yami, ¿cuánto tiempo sin verte? Shisui sonrió cálidamente. Yami asintió. Sí, ha pasado tiempo. Reservé el campo de entrenamiento. Quería aprender de ti y ver cuánto he mejorado últimamente. Anoche, cuando regresó a casa, Shisui vio la nota dejada por Itachi y no se sorprendió. Los dos abandonaron el complejo de Shimura y se dirigieron al campo de entrenamiento. Continuará. Capítulo 42. Una pequeña victoria, la petición de Yami. Aunque tenía otra razón para buscar a Shisui esta vez, Yami realmente quería ejercitar su cuerpo. Así que se tomó el sparring muy en serio. Por supuesto, su nivel de seriedad permaneció dentro de los límites de lo que Shisui podía percibir. En este mundo, nadie sabía que ya había despertado las 5 naturalezas básicas de los chakras junto con los atributos especiales del yin y el yang. En lo que respecta al mundo exterior, Yami solo tenía atributos de fuego y viento, junto con una excelente esgrima. Eso solo fue suficiente para respaldar su reputación de genio. Panel de estado. Nombre: Shimura Yami. Género: masculino. Edad: 7 años y medio. Fecha de nacimiento: 1 de abril del año 46, calendario de Konoha. Atributos de los chakras: fuego, viento, límite, tierra, agua, trueno, yin, yang, máximo. Total de chakra: 9, 3 cartas, una carta igual 5 chakra Jonin estándar. Talento de control de chakras. Definitivo: ninjutsu dominado. 3 técnicas básicas, numerosos jutsu elementales de rango C y algunos jutsu elementales de rango B. Transformación de la naturaleza. Liberación del viento, romper el límite, liberación del fuego, maestría, liberación de la tierra, competente, liberación del agua, competente. Talentos especiales. Expectativas de padre, amor de madre, linaje Senju, ordinario, en desarrollo, maestría en sigilo, genio con la espada, oscuridad del mundo ninja, expectativa de suegra, talento de ninjutsu espacial, 2/3, linaje Uchiha, rico. Evaluación. Tu edad y desarrollo físico limitan tu potencial actual. Ten paciencia y transforma gradualmente tu talento en fortaleza. La segunda etapa de la recompensa del vínculo amor de madre había hecho que el panel de talentos de Yami fuera extremadamente lujoso, pero su fuerza no había mejorado significativamente durante este periodo. Como señala el sistema, incluso el mayor talento necesita tiempo para madurar y requiere un desarrollo físico correspondiente para respaldarlo. La brecha entre un shinobi común y un kage no se puede cerrar de la noche a la mañana. Campo de entrenamiento N18. En campo abierto, Yami y Shisui estaban enfrascados en un feroz combate. Bajo el efecto de la técnica de destellos corporales, parecía como si ambos estuvieran usando múltiples clones de sombra. Pero en realidad no lo eran. Lo que parecían clones eran simplemente imágenes residuales dejadas por Body Flicker. Cada imagen residual no tenía masa ni sustancia, pero cada destello era el cuerpo real. En ese momento, Shisui había desatado por completo el poder de su Sharingan de 3 Tomoe. Con su visión dinámica, aunque su habilidad con la espada no podía igualar a la de Yami, su velocidad de reacción y su visión eran extraordinarias. Mientras tanto, Yami mantuvo la cabeza ligeramente baja, evitando el contacto visual directo para no quedar atrapado en el genjutsu. Estilo fuego. Gran técnica de bola de fuego. Shisui cambió repentinamente de táctica y expulsó una enorme bola de fuego por la boca. Yami giró su espada, cubriendo la espada Kusanagi con chakra del viento y atacando hacia adelante. La poderosa energía de la espada dividió la bola de fuego en 2, pero Shisui ya se había desvanecido detrás de su cubierta. En el momento siguiente, Yami giró bruscamente su espada hacia atrás, chocando con la espada corta de Shisui. Todo ello manteniendo la cabeza gacha. Pero al segundo siguiente, maldijo en silencio. ¡Mierda! La brillante hoja del Kusanagi había reflejado la mirada de Shisui, sus ojos llenos de una sutil sonrisa. En ese instante, Yami sintió como si innumerables monstruos se abalanzaran sobre él, mostrando sus colmillos y garras. Justo cuando Shisui pensó que la batalla había terminado, Yami, quien debería haber sido atrapado en el genjutsu, de repente se movió y lo pateó. Shisui dio varias vueltas en el aire antes de estrellarse contra el suelo a más de 10 metros de distancia. Se levantó hecho un desastre, mirando a Yami con incredulidad. ¿No fuiste atrapado en la ilusión? Yami envainó su espada y respondió con modestia. Casi. Estuve al borde de quedar atrapado. ¡Qué bien lo hiciste, ¿eh? Shisui sonrió con amargura y se echó la espada corta al hombro. La pelea efectivamente había terminado, pero él no era el ganador. La patada que Yami asestó fue retenida.
Si Yami hubiera atacado con toda su fuerza en ese momento de vulnerabilidad, o incluso hubiera blandido su espada en lugar de patear, podría haber resultado gravemente herido, o algo peor. Tu chakra está creciendo a un ritmo increíble, comentó Shisui mientras sacaba 2 tubos de agua de bambú, le arrojaba uno a Yami y tomaba un sorbo del suyo. La esencia del genjutsu es interrumpir el flujo de chakra. Shisui calculó mal la cantidad total de chakra de Yami, por lo que la ilusión falló. Pero una derrota seguía siendo una derrota. Shisui no puso excusas, solo se sentía genuinamente feliz por el progreso de Yami. Después de todo, él también era medio discípulo suyo. Yami tomó un sorbo de agua y dijo con calma. Todos somos buenos en algo. Yo simplemente tengo más chakra. ¿Más? Shisui lo miró extrañado. El chakra de Yami era mucho más aterrador que el suyo, incluso con la mejora de su Sharingan de 3 Tomoe. Si esto era solo un poco, ¿cómo podrían sobrevivir los shinobis comunes? Aún así, Shisui no insistió. Inclinando ligeramente la cabeza, preguntó. ¿No me habrás llamado hoy solo para entrenar? ¿Hay algo más? Asintió Yami con calma. Pero este no es el lugar adecuado para hablar de ello. Vayamos a un lugar más privado. Al escuchar eso, Shisui sintió aún más curiosidad. Saltó de la piedra y guardó el tubo de bambú. Sígueme. Hay un lugar que suelo usar para entrenar. No suele ir mucha gente. 15 minutos después, los dos llegaron a lo profundo del bosque en el lado este de Konoha. Un acantilado se alzaba frente a ellos, con una cascada rugiendo debajo. ¿Cómo es esto? Preguntó Shisui. Servirá. Yami tomó una piedra y la lanzó de un lado a otro en su mano. Shisui-senpai, ¿cuál es tu opinión sobre Root? Shisui se quedó atónito. No esperaba que Yami preguntara algo así. Después de pensarlo un momento, respondió honestamente. Todos trabajan duro para proteger Konoha, cada uno siguiendo su propio sentido de justicia. Los métodos pueden diferir. Puede que Root habite en la oscuridad y emplee métodos extremos, pero sé que hay misiones que solo Root puede completar. Lo hacen por la seguridad de Konoha. Exactamente. Todos actúan por Konoha. Tú ves las cosas con claridad, a diferencia de algunos que tienen profundos prejuicios contra Root. Yami levantó la vista lentamente, sin dejar de jugar con la piedra en la mano. Tenemos una misión difícil. Tras registrar toda la aldea, descubrí que eres la persona más adecuada para el trabajo, Shisui-senpai. Por el bien de la aldea, ¿estarías dispuesto a llevarlo a cabo y prometer no informar al tercer Hokage? Continuará. Capítulo 43. No quieres que Itachi muera joven, ¿verdad? En la cima del acantilado, Yami y Shisui estaban uno al lado del otro. Desde allí, toda la vista de Konoha se extendía ante ellos. Los rostros de los 4 Hokage tallados en la montaña, y el edificio abovedado del Hokage en el centro de la aldea se destacaba prominentemente. Después de que Yami declaró su propósito, Shisui se quedó en silencio. Yami no tenía prisa. Simplemente admiraba el paisaje. La gente se movía por los caminos entrecruzados de abajo, tan pequeños e insignificantes, como hormigas. Mientras el viento soplaba con fuerza y, el sonido de la cascada estrellándose contra las rocas resonaba bajo sus pies, Shisui lentamente se dejó llevar por sus pensamientos. Ocultar esto es una especie de traición. ¿Se trataba de una exigencia de tomar partido? No. Eso no fue posible. Shisui rechazó inmediatamente la idea que acababa de cruzar por su mente. A pesar de ser llamado un genio, al final, seguía siendo un simple chunin. Tenía poca influencia real. Como mucho, la gente elogiaba su potencial. A ojos de Danzo y el Hokage, era solo una figura menor. Esta tenía que ser una misión Root altamente confidencial, tan secreta que ni siquiera el Hokage estaba informado. Cosas como esta ya habían sucedido antes. Con la autoridad de Root, el Hokage no interfería en muchas de sus acciones. Yami-kun. Shisui ordenó sus pensamientos, se giró ligeramente y miró a Yami a su lado. ¿El señor Danzo te pidió que entregaras este mensaje? No, esta es mi petición personal. Yami respondió sin dudarlo, encontrando la mirada de Shisui abiertamente. Ya veo, Shisui no lo creyó, pero eso solo lo hizo estar más seguro de su suposición. Las personas inteligentes piensan con independencia. No confían ciegamente en los demás. Forman sus propios juicios. Pero esa es también su debilidad. Confían demasiado en su propio razonamiento y, como resultado, carecen de confianza en los demás. Para Shisui, las palabras y el comportamiento de Yami le parecían naturales, como si le hubieran enseñado a decirlas. Lo cual, a su vez, las hacía parecer antinaturales. Así que, todo esto debe ser un mensaje de Danzo. Al ver la expresión de Shisui, una leve sonrisa apareció en los ojos de Yami.
Todo iba según lo previsto. Su edad, la identidad de un niño, la gravedad que conlleva ser un miembro de Root y el reconocimiento que ya se había ganado, hicieron que Shisui pensara exactamente como él quería que pensara. ¿Puedo preguntar cuál es la misión específicamente? No. Yami negó con la cabeza. Solo si lo aceptas y prometes no informar al tercer Hokage, te lo diré. Pero si se lo dices. Una hoja voló desde lejos. Yami la atrapó y la partió lentamente por la mitad. Shisui, ya me has enseñado antes, así que no te haré nada, pero Itachi es diferente. No quieres que Itachi muera joven, ¿verdad? Los ojos de Shisui se agudizaron instantáneamente. El anfitrión y Uchiha Shisui han alcanzado la segunda etapa del vínculo del miedo. Recompensa. Talento, experiencia en ilusiones. Itachi ocupaba un lugar insustituible en el corazón de Shisui. Lo trataba como a un hermano menor e Itachi lo admiraba de la misma manera. Yami no, Danzo estaba usando a Itachi para amenazarlo. El aura antes gentil de Shisui se volvió fría de repente. El viento aullante se desvaneció y el mundo quedó en silencio. Pero Yami permaneció tranquilo, todavía rasgando lentamente la hoja. En términos de fuerza de combate real, no era más débil que Shisui. Yami estaba seguro de que Shisui aún no había despertado su Mangekyo. Aún faltaban unos 4 años para su muerte. Solo tras obtener Kotoamatsukami, Shisui desarrollaría la convicción y la confianza necesarias para resolver el conflicto entre la aldea y los Uchiha. En este momento, no era capaz de eso. Si hiciera un movimiento ahora, solo moriría antes. Al ver que Yami permanecía imperturbable, Shisui supo que no había nada que pudiera hacer. Yami-kun, ¿no crees que esto es demasiado despreciable? Shisui dijo con impotencia. Estás usando a Itachi para amenazarme. Él también es un aldeano, tu camarada. Yami permaneció impasible. Todo es por el bien común. Incluso los aldeanos pueden ser sacrificados. Todo es por el bien común. Shisui estaba atónito, reflexionando cuidadosamente sobre las palabras de Yami en su mente. Cuanto más lo pensaba, más profundo le parecía. ¿Pudo Danzo realmente haber ideado algo tan filosófico? Shisui no pudo evitar sentir admiración. La imagen de Danzo en su corazón se engrandeció al instante y su actitud también se suavizó. Esta misión debe ser extremadamente importante y confidencial. De lo contrario, no se le ocultaría al Hokage. Mientras el Hokage no pregunte, no hay problema en no informarlo, ¿verdad? Para convencerse a sí mismo, Shisui asintió y dijo con seriedad. Mientras no perjudique los intereses de la aldea, aceptaré la misión y la mantendré en secreto. Una sonrisa se dibujó en el joven rostro de Yami. Una sabia decisión, Shisui-senpai. Esta misión no dañará a la aldea. Al contrario, la fortalecerá. Shisui finalmente respiró aliviado. Cuéntame los detalles entonces. Shisui-senpai, ¿sabes quién es Pakura, el usuario de liberación quemaduras? Preguntó Yami. Shisui asintió. Por supuesto. Es una heroína de Tsunagakure que posee el Kekkei Genkai de liberación abrasadora. Nunca he luchado contra ella, pero su reputación es bien conocida. Ante esto, miró a Yami con cierta inquietud. No me digas, ¿quieres que la asesine? Enfrentándose a una ninja experimentada como ella, incluso con su técnica Body Flicker, Shisui se sintió inseguro. Por supuesto que no. Yami negó con la cabeza. Al contrario, alguien más quiere matarla. Quiero que la salves. ¿Qué? Shisui lo miró con incredulidad. Su Sharingan casi se activó por la sorpresa. Hace poco, Rod recibió información de que Tsunagakure planea abandonar a Pakura para reconciliarse con Kirigakure. Pretenden usar su vida para apaciguar la ira de Kirigakure. El mes que viene, no, en realidad, es el 15 de este mes. Irá al País del Agua en una misión. Kirigakure ya recibió la información y la emboscará en un cañón, matándola a flechazos. Tras explicarle todo, Yami dijo con seriedad. Traicionada por su propia aldea, Pakura guardará rencor. Aunque no podamos convencerla, Root podrá usarla. Shisui-senpai, tu técnica de movimiento corporal y tu genjutsu son los más fuertes de la aldea. Y lo más importante, eres leal a Konoha. Eso te convierte en la persona más adecuada para esta misión. Continuará. Capítulo 44. Así es como se amenaza a alguien. Colusión, la tolerancia del tercer Hokage hacia Danzo. Shisui no tuvo más remedio que aceptar la misión, pero ya no se resistía tanto como al principio. Lo que dijo Shimura tenía sentido. El valor de un shinobi de nivel Kage era inconmensurable. Especialmente porque poseía el estilo Scorch, ya sea viva o muerta, Pakura era de gran importancia para Konoha. La única dificultad residía en rescatarla de la emboscada tendida por los shinobi de la niebla y los shinobi de la arena, sin ser descubierta por ninguna de las naciones.
Shisui pidió más detalles y Yami no ocultó nada, contándole todo lo que había recopilado de Matsumoto y su propio análisis. Después de escuchar, Shisui se sintió más seguro y dijo con decisión: iré al departamento de policía a solicitar un permiso ahora. Saldré mañana. Aunque aún faltaban más de 10 días, Shisui necesitaba tiempo para prepararse a fondo. No podía permitirse perder ni un solo momento. Buena suerte en tu misión, Shisui-senpai. Mientras observaba la figura de Shisui abriéndose paso a través del bosque, Yami saludó y su voz llegó con precisión a los oídos de Shisui. Te estaré esperando con Itachi. Shisui aterrizó en un gran árbol, solo para perder el equilibrio y estrellarse contra su grueso tronco. Ese niño tiene una beta mala. Después de dejar el acantilado, Yami lo pensó y decidió informar al anciano. Después de todo, una vez que Pakura regresara, quedaría bajo el control de Root. No era algo que pudiera ocultarle. En el territorio de Konoha, el anciano tenía más espías que Hiruzen. Cuando Yami llegó a la base de Root, Danzo estaba, como de costumbre, eligiendo al azar algunas pobres almas en su oficina para manipularlas. Yami fue directo al grano, explicando su plan y sus arreglos. Danzo frunció el ceño pero no interrumpió hasta que Yami terminó de hablar. Después de un momento de contemplación, se puso de pie, caminando lentamente mientras hablaba. Yami, todavía eres demasiado idealista. Como shinobi, somos herramientas. Aunque los superiores nos usen a cambio de beneficios, alguien como Pakura puede estar insatisfecho, pero debe aprender a comprender. Yami no refutó, solo asintió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque en este mundo retorcido, eso es lo que pensaba la mayoría de la gente. Tomemos a Shisui, por ejemplo. Después de que Danzo le sacara los ojos, su primera reacción no fue venganza, simplemente pensó que Danzo no confiaba lo suficiente en él e intentó comprenderlo. O Itachi, después de que Danzo mató a su querido hermano, todavía actuó como espía para Hiruzen y Danzo dentro del clan Uchiha, alimentándolos con información y, en última instancia, eliminó a su propio clan por el bien de la aldea. Todo esto simplemente demostró que, después de generaciones de lavado de cerebro, los pensamientos y el comportamiento de muchas personas ya no eran comprensibles para Yami. Pero Pakura era diferente. En su estado impuro, expresó claramente su odio hacia Tsunagakure, aunque en la trama original, finalmente fue persuadida de regresar a la tierra pura. Siempre que pudieran traerla de vuelta y someterla a más de una década de lavado de cerebro, no habría nada de qué preocuparse para entonces. Anciano, no seas tan absoluto, dijo Yami con una sonrisa. Es una shinobi de nivel Kage, vale la pena intentarlo. Si no funciona, podemos matarla. No perderemos nada. Es cierto, dijo Danzo con una sonrisa. Así que no me opongo. Deja que Uchiha Shisui lo intente. Si tiene éxito o no, no nos incumbe. Pero, los ojos de Danzo brillaron con frialdad. Tus métodos para amenazar a la gente son demasiado blandos. ¿Qué es un Uchiha Itachi? La próxima vez, si quieres que haga algo, usa a todo el clan Uchiha para presionarlo. Por ejemplo, Shisui. No querrás que tu clan sea asignado a misiones de alta mortalidad en el futuro, ¿verdad? ¿Entiendes? Mío. Había pensado que era lo suficientemente descarado, pero resultó que todavía era un novato frente a un maestro. ¿Qué más podía decir? En otro lugar, la división de interrogatorios había terminado de recopilar toda la información de Matsumoto Hiku. Sosteniendo el informe en la mano, Yamanaka Inoichi frunció el ceño profundamente, como si estuviera lidiando con un serio dilema. Cuando el sol comenzó a ponerse y el cálido resplandor rojo llenó la habitación, finalmente apretó los dientes, tomó el informe y se dirigió al edificio Okage para reunirse con Hiruzen. Tercer Okage, el espía capturado por el equipo de Hisashi ha sido interrogado. ¿Alguna información importante? Preguntó Hiruzen, todavía fumando su pipa. Este es el informe completo. Por favor, échale un vistazo. Inoichi dejó la información sobre el escritorio con respeto y retrocedió un paso. Hiruzen lo repasó rápidamente, marcando varios puntos clave en rojo. Al ver que Inoichi no se iba, preguntó confundido. Inoichi, ¿hay algo más? Okage-sama, Inoichi bajó la voz. Encontré que alguien manipuló parte de la memoria del espía. El método me resulta muy familiar. Se asemeja a las técnicas secretas del clan Yamanaka. Hiruzen hizo una pausa y lentamente dejó su pipa. ¿Se puede restaurar? Lo siento, pero no pude lograrlo, respondió Inoichi con impotencia. Ya veo. Hiruzen no lo culpó, sino que lo animó con dulzura. Has trabajado mucho últimamente. Vete temprano a casa hoy y pasa tiempo con tu familia. Proteger el pueblo es importante, pero también lo es el vínculo con la familia.
Inoichi se sintió profundamente conmovido. Hizo otra reverencia antes de salir de la oficina. Una vez que se fue, la sonrisa desapareció del rostro de Hiruzen. Danzo. ¿Cómo no podía entender la insinuación de Inoichi? Los únicos capaces de esto, y con el valor para hacerlo, eran los de la raíz de Danzo. Aún así, a Hiruzen no le preocupaban las intenciones de Danzo. Ambos habían trabajado juntos y enfrentado durante años, con sus opiniones políticas divididas y fusionadas una y otra vez. Hiruzen confiaba en que Danzo jamás traicionaría a la aldea. Aunque a veces Danzo actuaba más como un compañero cerdo que como un camarada y a menudo causaba más daño que un traidor, al final del día, sus intenciones estaban arraigadas en la lealtad. Entonces, después de tomar nota de la información, Hiruzen no le prestó mucha más atención y pasó a otros asuntos. El siguiente documento que llamó su atención fue una noticia sobre el clan Uchiha. Uchiha Shisui se lesionó accidentalmente mientras entrenaba ninjutsu y requiere medio mes de descanso. Se ha informado de su baja al departamento de policía. Continuará. Capítulo 45. La petición de Yugao, bonificación. Complejo del clan Shimura, residencia de Yami. Yami se sentó con las piernas cruzadas sobre el tatami, desenrollando un pergamino casi tan alto como él. Era una réplica del pergamino de los sellos que innumerables shinobi soñaban con ver con sus propios ojos. Danzo se lo había arrojado después de escuchar que Yami quería aprender ninjutsu sensorial. Realmente valía la pena tener contactos. Para que un shinobi común pudiera siquiera aprender un jutsu prohibido del pergamino, no solo debía tener un pasado impecable, sino que también debía hacer contribuciones importantes a Konoha. Como recompensa, Hiruzen les permitía elegir un jutsu para aprender. Pero Yami podía estudiar tanto como quisiera sin restricciones. Dicho esto, Danzo le había advertido. Ciertas técnicas marcadas como extremadamente peligrosas requerían permiso para aprenderlas, mientras que otras no. Bueno, el pergamino de los sellos también contenía ninjutsu regular. Era probable que Senju Tobirama hubiera creado un jutsu, y Senju Hashirama, sin siquiera mirarlo, ordenó sellarlo. Después de la muerte de Hashirama, Tobirama pareció desarrollar el hábito de sellar todo lo que hacía. Estilo de agua. Onda cortante, modificada, bala de dragón de agua, versión con sello de 3 manos, bala de dragón de agua, espada de agua de vórtice duro, golpe de montar en agua. Al mirar la larga lista de técnicas de liberación de agua, Yami quedó deslumbrado. Pero no olvidó su propósito principal. Ignorando las técnicas que volverían loco a cualquier usuario de elemento agua, se concentró en localizar jutsus sensoriales. Finalmente lo encontró al final del pergamino. Ilusión de onda espiritual táctil, seguimiento supersensorial, detección definitiva, estilo sombra, tachado, ojo de la mente del Kagura, versión universal. La boca de Yami se torció. Ese estilo de nombre tenía que ser Namikaze Minato. El nombre simplificado que siguió probablemente fue obra de Kusina. Al conectar los dedos al suelo y dispersar una gran cantidad de hilos de chakra, permitía al usuario sentir la energía vital dentro de un cierto rango. En comparación con el Minsei Oz de Kagura original, el alcance y la precisión se debilitaron significativamente, pero seguía siendo un ninjutsu sensorial poderoso. Lo más importante es que no requería el linaje Uzumaki. Siempre que el control del chakra fuera lo suficientemente preciso, podía dominarse, lo que lo hacía muy adecuado para Yami. Después de copiar el método de entrenamiento para Spirit Wave Illusion Tou, ejem, Minsei Oz de Kagura, versión universal, Yami comenzó a seleccionar otras técnicas. Para su sorpresa, el estilo de fuego característico de Uchiha Madara, llama destructora majestuosa, estaba registrado en el pergamino, así como otros estilos de fuego que ya se habían perdido dentro del clan Uchiha. Cópialo todo. Simplemente copia todo. De esa manera, podría aprender lo que quisiera más tarde sin tener que seguir pidiendo prestado el pergamino de sellos al anciano. Después de transcribir unos 20 jutsu y sus métodos de entrenamiento, Yami se detuvo y se frotó la muñeca dolorida. Ya tenía varios jutsus de las 5 naturalezas de chakra, además de la técnica del portador de la oscuridad, la técnica del dios del trueno volador y las etiquetas explosivas de multiplicación mutua. En cuanto a liberación de madera, sello consumidor de demonios muertos y reencarnación del mundo impuro, aún no estaba listo para aprenderlos o no podría usarlos incluso si lo hiciera, por lo que no les prestó mucha atención. Él no era Orochimaru. No tenía el impulso de aprender todos los jutsus del mundo. Pero con los 5 atributos de los chakras y un gran talento, ¿por qué no? Aprender más jutsu no era solo para el combate, también era importante para experimentar la transformación de la naturaleza del chakra durante el proceso de aprendizaje.
Fue una pena que la técnica característica de Kakashi, Raikiri, y el Rasengan de Minato no estuvieran registrados en el pergamino. El Rasengan era bastante fácil, probablemente tenía las instrucciones de entrenamiento más detalladas entre todos los jutsus desarrollados por el Hokage, por lo que podía aprenderlo por su cuenta. Raikiri, sin embargo, tendría que encontrar una manera de conseguirlo. Tuvo muchos derivados y su efectividad fue sólida. Bueno, no podía simplemente alimentar a los enemigos con brochetas de albóndigas para siempre, ¿o sí? En cuanto a la técnica del dios del trueno volador. Aunque aún le faltaba un fragmento de talento, Raidon y Miyashi y Shirano y Genma estaban en primera línea. Sin duda podría conseguirlo cuando regresaran. Si todo lo demás fallaba, podría forjar un vínculo de vida o muerte. Al elegir un jutsu, Yami notó algo. Konoha tenía muy pocas técnicas avanzadas de elemento viento. Solo el jutsu de rango A, guadaña de viento, proveniente de Tsunagakure. Una idea vaga comenzó a formarse en su mente. Parecía que tendría que confiar en sí mismo para revivir la gloria del elemento viento. Al día siguiente, Hisashi todavía se estaba recuperando de sus heridas. Justo cuando Yami se preparaba para ir a buscar un lugar para entrenar su jutsu, alguien vino a buscarlo de nuevo. ¿Yugao? Al ver a la chica de cabello morado frente a él jugueteando nerviosamente con sus dedos, Yami preguntó con curiosidad. ¿Por qué estás aquí? ¿Tienes una misión? No, no hay misión. Yugao negó con la cabeza y se mordió el labio ligeramente. Finalmente, tomó una decisión, hizo una profunda reverencia y dijo sinceramente. Yami-kun, por favor enséñame a usar la espada. Yami se quedó atónito. No esperaba que Yugao viniera por eso. En realidad, lo que no sabía era que Yugao llevaba varios días dándole vueltas a esto. La idea, de hecho, se había arraigado cuando perdió contra él. Durante su viaje, después de recibir algo de su orientación, se dio cuenta de lo lejos que estaban en el manejo de la espada. No se trataba solo de fuerza, se trataba de visión y base. La razón por la que no había venido antes no era el orgullo. Para mejorar su esgrima, el orgullo no importaba. Pero la transmisión de la esgrima era un tema delicado en cualquier lugar. En aquel entonces, su padre había trabajado durante años para ganarse la oportunidad de estudiar la danza de la luna creciente con el padre de Ayate antes de ser aceptado como discípulo. Aunque Yami era más joven que ella, si él aceptaba, no dudaría en convertirse en su estudiante. Yugao sabía que esto era impulsivo, pero tenía sus razones. Siéntate primero. No podemos hablar bien así. Yami se recuperó. Tras ordenar sus pensamientos, jaló a Yugao y la llevó al salón de té. Después de que un camarero le sirvió 2 tazas de té frío, habló lentamente. Enseñar esgrima no es gran cosa para mí, pero el anciano siempre dice que no hay que sufrir pérdidas. Hay que ganar algo por el esfuerzo. Hablaremos de la recompensa más tarde. ¿Puedes decirme por qué estás tan desesperado por mejorar tu esgrima? La historia de Yugao era simple. Cuando el equipo se reunió por primera vez, Yuga Hisashi casi lo dejó pasar. El padre de Yugao y el de Gekko Ayate murieron en el campo de batalla en el país de la tierra. Cuando se encontraron sus cuerpos, estaban incompletos, brutalmente desmembrados. Después de la investigación, se determinó que quien los mató fue un Jonin llamado Bunga, un shinobi muy valorado en Iwagakure bajo el tercer Tsuchikage Onoki. Yugao se había entrenado incansablemente en el manejo de la espada con un objetivo: vengar personalmente a su padre matando a su asesino. ¿Cómo? Yami apoyó la barbilla en su pequeña mano, pensando intensamente. Recordaba vagamente a esta persona. De hecho, era uno de los shinobi más fuertes del país de la tierra, con una apariencia algo similar a la del padre de Kurotsuchi, Kitsuchi. Durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi se había convertido en el líder del escuadrón sellador, lo que significaba que, al final, la venganza de Yugao había fracasado. ¿Cuándo termina realmente la venganza? Yami suspiró como un adulto diminuto, algo que contrastaba totalmente con su corta edad. La expresión de Yugao cambió. Pensó que Yami rechazaba su petición. Pero antes de que pudiera mostrar decepción, escuchó al pequeño continuar suspirando. Por eso, cuando matas a alguien, tienes que arrancarlo de raíz, ya sea grande o pequeño, mátalos a todos. Si no, cuando sus hijos crezcan, vendrán a buscarte. El ciclo nunca termina. ¡Qué fastidio! Yugao. Había olvidado que Yami era el nieto de Danzo, no había forma de que dijera algo tierno. ¿Puedo enseñarte esgrima? Yami dio un sorbo lento a su taza de té. No solo conozco las técnicas de espada de Konoha, sino también algunas raras de otras aldeas que el anciano recopiló para mí. ¿Pero qué ofreces a cambio? ¿Dinero? Preguntó Yugao con vacilación. Aún tengo ahorros y puedo darte las ganancias de mi misión en el futuro.
¿Cuánto vale tu dinero? Un desfalco del viejo vale más que eso. Yami negó con la cabeza. Y yo tampoco necesito jutsu. Ya estoy capacitado para aprender la mayoría de los jutsus en Konoha. La familia Uzuki era originalmente un clan samurái, así que ni siquiera tienes una base de ninjutsu. ... Con cada palabra, Yugao bajó la cabeza cada vez más hasta que finalmente la enterró en su pecho. Solo hoy se dio cuenta que aquella persona que siempre había sido elogiada por sus superiores y profesores como sobresaliente en realidad era muy deficiente. Por supuesto, Yami, sintiendo que había llegado a su límite, finalmente cedió. Aún tienes un gran potencial. Bien, considéralo mi inversión. Así que, por cada mes que te entrene, me ayudarás con una cosa. No te preocupes, no será nada parecido a traicionar a la aldea. ¿Aceptas esa condición? No hay problema, asintió Yugao sin dudarlo e hizo una profunda reverencia. Gracias, Yami-kun. Timbre. El vínculo entre Ostiuzuki y Yugao ha alcanzado la tercera etapa. Recompensa. Esgrima Noche de Luna Brumosa. La información de la Noche de Luna Brumosa apareció en la mente de Yami. Era una técnica de espada avanzada fusionada con la danza de la luna creciente. Si bien su poder no era particularmente sobresaliente, su estilo de ataque era muy poco convencional. Está bien. Yami dejó su taza de té y se puso de pie. De todas formas, iba a entrenar. Ven conmigo. Yugao asintió y lo siguió obedientemente. Campo de entrenamiento número 47. Seguía siendo el mismo lugar donde el equipo de Hisashi se había reunido la primera vez. Aunque Yami ya tenía una buena comprensión de las habilidades de Yugao, decidió entrenar nuevamente, solo para estar seguro. Esta vez, Yami solo se defendió y no atacó, lo que permitió que Yugao hiciera todo lo posible. Después de unos 15 minutos de combate, Yami pidió detenerse. Para entonces, Yugao estaba jadeando pesadamente y empapado en sudor. ¿Sabes cuál es tu problema? Yami se sentó en una gran piedra y arrojó la espada Kusanagi a un lado con indiferencia. ¿Resistencia? Preguntó Yugao entre respiraciones. Superficial, se burló Yami. Eso es lo básico. Después de 5 minutos, la fuerza y la velocidad de tu espada disminuyen. Después de 10 minutos, ni siquiera puedes ejecutar las técnicas correctamente. Además, tu fuerza base es casi la misma que la de un niño. ¿Qué sentido tiene aprender técnicas de espada más llamativas? Chasquido. Con un pequeño golpe de su mano sobre la piedra, la espada Kusanagi saltó. Yami la atrapó en el aire y la bajó con fuerza. La roca entera se partió en dos, revelando un corte suave y limpio. Pase lo que pase, la velocidad y la fuerza son la base de todo. Solo cuando la potencia base es equilibrada, la técnica y la táctica entran en juego. No te centres en el entrenamiento con espada por ahora. Mejora primero tu condición física y tu capacidad total de chakra. Al ver su expresión seria a pesar de su corta edad, Yugao asintió con firmeza. Entiendo, Yami-kun. Bien. Ve a refinar chakra. Yo comenzaré mi propio entrenamiento. Yugao se sentó con las piernas cruzadas debajo de un gran árbol, concentrándose en el refinamiento del chakra, mientras Yami comenzó a practicar el ojo de la mente del Kagura, versión universal. Colocó sus dedos en el suelo y liberó chakra suavemente de manera constante y ordenada, dividiéndolo en innumerables hilos delgados que se extendieron hacia la tierra, formando una estructura similar a una red. El chakra actuaba como el ojo de la voluntad, permitiendo al usuario sentir la presencia de formas de vida cercanas. El primer paso fue fácil. Liberar chakra fue como caminar sobre el agua. La parte difícil fue el segundo paso. Distribuir los hilos de chakra uniformemente y mantener la misma fuerza en cada uno. De lo contrario, la percepción sería inexacta. Incluso con su talento de control de chakra de nivel máximo, todavía requería práctica repetida para dominarlo. Finalmente el sol empezó a ponerse. Yugao había pasado todo el día refinando chakra, y Yami había pasado todo el día hurgando en el suelo. Para entonces, ambos estaban hambrientos. Yugao tomó la iniciativa de invitar a Yami a una barbacoa. La última vez había descubierto que le encantaba, sobre todo la carne. Mientras tanto, Kurenai estaba afuera de la casa de Yugao, completamente desconcertada. Espera, ¿a dónde fueron sus dos compañeros de equipo? Había buscado todo el día y todavía no podía encontrarlos. ¿Se fueron en una misión sin decirle nada? Continuará. Capítulo 47. Mirando hacia arriba desde detrás del dosel, aparece el héroe Jiraiya. Yakinikuku. Era la hora de cenar y el restaurante estaba lleno de invitados. La mayoría eran Jonin y Chunin, muy pocos genin podían permitirse comer allí.
Yugao y Yami estaban sentados en un rincón, con la mesa repleta de carne de primera calidad, que sumaba decenas de miles de ryo. Yami solo se concentraba en comer, mientras Yugao se encargaba de la parrilla. Incluso le rellenaba la leche de vez en cuando y le limpiaba las comisuras de la boca. En realidad, Yugao solo parecía fría y distante para los forasteros. Antes conocida, era una mujer amable y tradicional, como una Yamato Nadeshiko. En cuanto a Kurenai parecía más madura y elegante por fuera, pero mentalmente, seguía siendo una niña. Ella y Yami discutían constantemente. Últimamente, ambos discutían casi a diario. Hisashi se desesperaba escuchándolo todo. Se sentía como si estuviera dirigiendo un jardín de infantes. Ah, eso dio en el clavo. Después de terminar el 20º plato de barbacoa, Yami tomó un gran trago de leche, suspiró con satisfacción y terminó la batalla. La comida había sido increíblemente relajante. No había tenido que pensar en nada más. Yugao había asado cada trozo de carne a la perfección, ni poco hecho ni demasiado cocido. Podía llevárselo a la boca sin problema. Yugao, tu comida es realmente buena. Yugao sonrió suavemente. Mi padre solía ir de misión con frecuencia. Aprendí a cocinar, limpiar y cuidar de mí mismo desde pequeño. Si alguna vez tienes la oportunidad, también deberías probar mi comida casera. Hago muchos platos sencillos. Trato hecho. Mañana no, pasado mañana iré a cenar. Pensando en que la escuela ninja estaría de vacaciones los siguientes 2 días, Yami recordó que tenía que pasar tiempo con Izumi, así que pospuso la comida gratuita. Izumi no había estado presente esa tarde y, como resultado, su entrenamiento en el ojo de la mente del Kagura se había ralentizado. Me parece bien. Yugao asintió y no preguntó qué quería. Ya le había dicho que no era exigente con la comida, y ella lo había recordado. Vuelve a casa conmigo más tarde, dijo Yami. Tengo una receta para un baño medicinal. Usarlo a largo plazo aumentará tu actividad celular y fortalecerá tu cuerpo. La expresión de Yugao cambió ligeramente. Yami, no puedo aceptarlo. El anciano Danzo no lo aprobaría. Este tipo de fórmula era una valiosa herencia familiar. Aunque no pudiera crear una potencia de nivel Kage, podría aumentar significativamente la fuerza base del clan. No te preocupes, Yami lo desestimó con un gesto. El viejo ya lo usa con los shinobi de raíz. No es algo heredado del clan Shimura. Ni siquiera sé de dónde lo sacó. La mayoría de las cosas buenas que estaban en manos de Danzo fueron robadas de todas partes. Algunos de clanes ninja extintos, otros de naciones extranjeras. Se podría decir que estaba bien provisto. Gracias, Yami. Haré todo lo posible para completar cualquier tarea que me asignes, dijo Yugao agradecido. Hablaremos de eso más tarde. Tu prioridad ahora mismo es hacerte más fuerte. Yami se dio una palmadita en la barriga y bajó del sofá de un salto. Ambos salieron del restaurante de barbacoa y caminaron hacia el complejo de Shimura. Ninguno de los dos habló por el camino. Yugao estaba pensando en silencio sobre cómo pagarle a Yami, mientras Yami estaba considerando qué regalo preparar para el pequeño Izumi mañana. Jejeje, tan grande, tan blanco, traga saliva. En ese momento, una voz extremadamente pervertida llegó a sus oídos. Aunque silenciosa, Yami identificó al instante la fuente con su aguda intuición. En el tejado de una casa de baños cercana, un hombre de pelo blanco yacía sobre las tejas. Su larga cabellera blanca parecía un erizo, se movía ligeramente y soltaba risitas lascivas de vez en cuando. Ya estaba oscuro, y esa parte de la calle no tenía luces. Sin una vista aguda, no habrías notado nada. Yami resopló y rápidamente formó sellos con las manos. Liberación de viento. Cortador de vendaval. Varias hojas de viento delgadas salieron disparadas de la boca de Yami y se dirigieron hacia el hombre de cabello blanco. El hombre había percibido la técnica desde el principio, pero no se molestó en formar sellos manuales. El pelo blanco de su espalda se endureció y expandió al instante, envolviéndolo en defensa. Lo que no esperaba era que las palas de viento no apuntaran hacia él, sino hacia las baldosas que estaban a su lado. Silbido. Las baldosas se rompieron al instante, y grandes trozos se estrellaron contra la casa de baños de abajo. Se escuchó un coro de gritos de pánico. El hombre de pelo blanco saltó frenético, se lanzó hacia abajo en unos pocos pasos y aterrizó frente a Yami y Yugao. Gritó furioso. Mocoso. ¿Sabes que acabas de arruinar un momento histórico? Innumerables lectores te enviarán cuchillas de afeitar. Acabo de detener a un pervertido, dijo Yami con seriedad. Si tu esposa se estuviera bañando ahí y alguien la espiara, ¿cómo te sentirías? Oh, espera. De repente, Yami se dio una palmada en la frente. ¿Cómo es posible que un viejo despreciable como tú tenga esposa?
Yugao vio su rostro y el protector de la frente grabado con la palabra aceite, y su expresión cambió inmediatamente. Ella dio un paso atrás en estado de shock, protegiendo instintivamente a Yami detrás de ella. Ella todavía parecía asustada. ¿Y quién podría culparla? Si fuera un enemigo, estaría dispuesta a morir para proteger a Yami, pero esto. Cualquier mujer estaría aterrorizada. De ya que usted es Jiraiya-sama, tartamudeó Yugao nerviosamente. Yami frunció el ceño. ¿Por qué llamas a todos maestro? ¿Se lo merece? ¿Qué? Jiraiya se inclinó hacia atrás dramáticamente, luego se inclinó hacia adelante y miró a Yami con los ojos muy abiertos. Ni siquiera sabes quién soy. ¿Cómo no iba a hacerlo? Solo eres un viejo pervertido, ¿verdad? Mocoso. ¡Escucha! Explosión. Un sapo gigante apareció en una nube de humo. De pie sobre su lomo, Jiraiya adoptó una pose exagerada y extravagante. Norte y sur y este y oeste. Soy el encantador de sapos de melena blanca y uno de los legendarios Sannin a quien ni siquiera los seres celestiales pueden derrotar. No soy otro que el maestro Jiraiya. Y bien. Ahora lo entiendes. Jiraiya cruzó los brazos con orgullo, esperando que Yami mostrara su asombro y admiración. Yami miró a su alrededor lentamente, como si reflexionara. Justo cuando Jiraiya se impacientaba, Yami finalmente preguntó. ¿Eres el Jiraiya que escribió la historia del ninja totalmente valiente? ¿Conoces ese libro? Jiraiya hinchó aún más el pecho. Intentó parecer modesto, pero no pudo ocultar la suficiencia en su tono. Esa humilde obra mía, no pensé que un niño de tu edad entendería una historia tan profunda. Tengo mucho optimismo sobre ti. Tienes un gran potencial como fan. ¿Quién es tu fan? Dijo Yami, molesta. Solo lo leo cuando tengo insomnio. Me duermo en menos de un minuto. Ni siquiera recuerdo de qué se trata. PFF. Jiraiya escupió sangre y se desplomó sobre el sapo, incapaz de levantarse. Continuará. Capítulo 48. Afinidad con las artes sabias. Para Jiraiya, escribir un libro es incluso más sagrado que ser un ninja. Después de ser atacado por Yami, ahora sentía que iba a morir. Vamos, no te preocupes por este viejo pervertido. Sí. Ignorando las payasadas de Jiraiya, Yami dejó que Yugao le tomara la mano y se preparó para irse. Espera un minuto. Jiraiya, que yacía en el suelo fingiendo estar muerto, de repente agarró el tobillo de Yami y dijo con incredulidad. Pequeño mocoso, ¿de verdad eres tan desalmado? Soy un Sannin legendario, ¿no tienes miedo de que te dé una lección? ¿Y qué? Respondió Yami con indiferencia. ¿No había un Sannin en la aldea antes? ¿No lo expulsó mi abuelo? Si vuelves a echar un vistazo al baño de mujeres, te denunciaré al departamento de policía y haré que esos tipos de ojos rojos vengan a atraparte. Jiraiya se quedó en silencio. Ya fuera por la arrogancia de expulsar a Orochimaru o por la amenaza infantil de llamar al departamento de policía, ni siquiera sabía cómo responder. Niño, Orochimaru es mi amigo. Dijiste delante de mí que Danzo lo echó. ¿No teme que me enoje? Jiraiya se levantó lentamente, despreocupado y perezoso como siempre. Una poderosa presión, propia del legendario Sannin, emanaba de su cuerpo. Yugao, quien estaba junto a Yami, no pudo soportarla. Con un gemido ahogado, retrocedió unos pasos antes de recuperar el control de su cuerpo. ¿Mi abuelo hizo algo malo? Preguntó Yami con calma, completamente impasible, mientras miraba directamente a Jiraiya. Tu amigo lastimó a la gente del pueblo, así que lo expulsaron. En lugar de culparlo, ¿vas a por mi abuelo? ¿Así actúan los adultos? Jiraiya estaba atónito. La ira que acababa de surgir en su interior se dispersó con esta línea de preguntas. Así es. Incluso si Danzo traicionó a Orochimaru por sus propios objetivos, al menos en este asunto, no había hecho nada malo. El culpable fue Orochimaru. Jajaja. Jiraiya se echó a reír de repente y recuperó su habitual descaro. Tu abuelo es Danzo. Entonces tú debes ser Shimura Yami, ¿verdad? El anciano me lo mencionó. El genio que aplastó al clan Uchiha, e incluso se atreve a llamar al tercer Hokage viejo mono en su cara. No está mal, me agradas. Sí, soy yo. Yami asintió levemente, pero en el fondo empezaba a sentirse incómodo. Tenía el presentimiento de que Jiraiya había venido aquí específicamente por él. Jiraiya lanzó la técnica de invocación, enviando al sapo de vuelta al monte Myoboku. Luego, colocó una gran mano sobre la cabeza de Yami y la frotó con fuerza. Yami intentó esquivarlo, pero no fue lo suficientemente rápido y solo pudo aceptar la derrota en silencio. Niño, tienes razón. Danzo no hizo nada malo. Orochimaru y yo fuimos los culpables.
La mirada de Jiraiya se tornó seria. Sin duda lo atraparé y le haré comprender sus errores. Entonces, ¿seguirás echando un vistazo a los baños de mujeres? Claro que no. Jiraiya agitó la mano, pero al instante su expresión se transformó en una sonrisa descarada. Jeje, todos en la aldea somos como familia. ¿Qué tiene de malo echar un vistazo? Mientras hablaba, pisoteó el suelo con fuerza. El sonido de sus zuecos de madera al chocar contra el suelo resonó, y una nube de humo surgió bajo sus pies. Cuando el humo se disipó, Jiraiya se había ido. Al mismo tiempo, Yami escuchó un aviso del sistema en su mente. El anfitrión y Jiraiya han formado un vínculo de aprecio. Recompensa. Talento especial. Afinidad con las artes sabías, principal. Buen material. Artes sabías es un poder de nivel superior. En cierto modo, es la energía del nivel de los 6 caminos. Pero el talento de Jiraiya en el modo sabio no era tan bueno. Incluso tras décadas de entrenamiento, aún necesitaba la ayuda de los 2 grandes sapos sabios para aprovechar al máximo su poder. A diferencia de Hashirama o el futuro Naruto, quienes podían activar el modo sabio con un simple aplauso. El humor de Yami mejoró inmediatamente. Uf, por fin se ha ido. Yugao respiró aliviado y miró a Yami con un miedo persistente. Fuiste muy valiente. ¿De verdad te atreviste a responderle así al señor Jiraiya? ¿Y qué? Los dos siguieron caminando hacia la residencia Shimura. Mi abuelo es Danzo. ¿Quién en Konoha se atreve a intimidarme? El señor Jiraiya no le teme al anciano Danzo. Pero le tiene miedo al tercer Hokage. Y el tercer Hokage no le permite que me intimide. Si no, mi abuelo le cerraría la puerta en las narices. Edificio Hokage. Después de un largo día de tareas agotadoras, Hiruzen arrastró su cuerpo cansado fuera de la oficina y se dirigió lentamente a casa. Al escuchar el aullido fantasmal que provenía del interior, supo de inmediato lo que estaba pasando. Abrió la puerta con el ceño fruncido y, efectivamente, allí estaba Jiraiya sentado en la sala de estar, bebiendo mierda. Ese era su preciado licor. Bastardo. Hiruzen se movió con la velocidad de un Kage, le arrebató la botella de la mano a Jiraiya y miró las botellas vacías en el suelo con el corazón adolorido. Este es un vino excelente que he estado coleccionando durante más de 10 años. No seas tan tacaño, viejo. Jiraiya sonrió con aire de borracho, pasando un brazo por encima del hombro de Hiruzen. Te ayudé a terminar una misión hoy. ¿No te parece bien beber un poco como recompensa? ¿Misión? Preguntó Hiruzen, desconcertado, pero enseguida lo entendió. ¿Contactaste con Yami? Sí, acabo de regresar. Aprovechando la distracción de Hiruzen, Jiraiya recuperó la botella y dio otro trago. Ese chico no está mal. ¿De verdad que no está mal? ¿Qué tiene de bueno? Preguntó Hiruzen, intrigado. Era raro que Jiraiya elogiara a alguien así. El solo hecho de que vea a todos en el pueblo como su propia gente, ¿no es suficiente? Hiruzen frunció el ceño. ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo desde el principio. Jiraiya no tuvo más opción que relatar los hechos de forma tosca, omitiendo convenientemente la parte en la que Yami usó su libro como ayuda hipnótica para dormir. Cuanto más escuchaba a Hiruzen, más amplia se hacía su sonrisa y las arrugas de su rostro se juntaban. Buen chico. Así es. Es el nieto de Danzo. Incluso si sus métodos difieren, todavía tiene a Konoha en su corazón. Se le quitó un peso del corazón y Hiruzen se sintió más tranquilo. Le arrebató la botella a Jiraiya y se sirvió un vaso. ¿Qué? ¿Planeas tomarlo como discípulo ahora? Jiraiya dudó un momento antes de negar con la cabeza. Olvídalo. Es un chico interesante, pero no encaja con mi estilo. Además, Danzo no estaría de acuerdo. No quiero lidiar con ese viejo. Bueno, tú decides. Hiruzen no insistió, pero empezó a pensar en cuándo podría intentar convencer a Yami. Después de todo, Hyuga Izashi no es exactamente uno de nosotros, y su fuerza no es suficiente. Continuará. Capítulo 49. Personaje secundario Kurenai, bonificación. Hiruzen se sentía más tranquilo con respecto a Yami, pero lo que él creía que era su propia gente no era necesariamente lo mismo que lo que Yami consideraba su propia gente. En la opinión de Yami, su propia gente eran aquellos que permanecían firmemente a su lado sin importar lo que sucediera. Ahora no había ningún conflicto de intereses con los aldeanos, pero si lo hubiera en el futuro, lo habría. Si no elegían su lado, entonces naturalmente se convertirían en enemigos. Después de regresar a casa, Yami copió la fórmula del baño medicinal y se la entregó a Yugao. Ve a la farmacia y compra las hierbas tú mismo mañana. Remójalas una vez al día. El efecto desaparecerá después de unos 30 días.
Con el entrenamiento, el volumen de tus chakras debería duplicarse. La razón por la que pudo duplicarse fue porque el chakra de Yugao era demasiado bajo. Según la estimación de Yami, solo tenía el equivalente a 3 chunin estándar. Yugao memorizó cuidadosamente las hierbas, sus cantidades y el método de preparación escrito en la nota. Tras recitarla varias veces, la rompió en pedazos delante de Yami. Yami-kun, no te preocupes. No compartiré la receta de este baño medicinal con nadie más. Yami sonrió, pero no dijo nada. Se sentía muy complacido por dentro. La tercera etapa del vínculo fue suficiente para demostrar la sinceridad de Yugao, pero su actitud fue lo que realmente destacó. La noche transcurrió sin incidentes. El fin de semana, Yami pasó casi todo el día con Izumi jugando por la mañana y entrenando por la tarde. En solo 2 días, con el efecto acelerador de Izumi, inicialmente dominó el uso del ojo de la mente del Kagura y también aprendió 2 técnicas de liberación de agua. Mientras tanto, Yugao siguió las instrucciones de Yami y preparó el baño medicinal. Se sumergía todas las mañanas durante 1 hora, luego iba al campo de entrenamiento para agotar su chakra usando ninjutsu, seguido por el refinamiento de chakra, y repetía el ciclo. En solo 2 días, ya sentía que su chakra había aumentado significativamente y su fuerza física también había mejorado. Estos cambios hicieron a Yugao genuinamente feliz. Al tercer día ya era lunes. Después de su baño medicinal matutino, Yugao no fue al campo de entrenamiento. En cambio, se puso un vestido de gasa y fue al mercado a comprar ingredientes. Hoy era el día que había invitado a Yami a almorzar en su casa. Yugao sentía que, con su capacidad actual, no podía hacer mucho para ayudar a Yami. Así que se centró en las cosas pequeñas, como prepararle la comida. Se tomó esta comida muy en serio y se aseguró de comprar alitas de res y pollo, las favoritas de Yami. Después de regresar a casa, se puso a trabajar. Cuando la comida estaba casi lista, llegó Yami. La residencia Uzuki era una casa de 2 pisos con un pequeño patio. Aunque no era grande, era más que suficiente para Yugao, quien ahora vivía solo. De hecho, muchos shinobi aún vivían en edificios de apartamentos. Los terrenos en Konoha no eran baratos, y los propietarios de las acciones originales del clan habían ocupado hacía tiempo todos los lugares privilegiados. Solo 10 minutos más y las alitas de pollo estarán listas. Yugao miró a Yami, que estaba mirando alrededor de la sala de estar, y dijo en un tono amable: siéntate en la sala de estar un rato. Hay bocadillos en la mesa de café. Yami murmuró un reconocimiento, luego se dio la vuelta e hizo pucheros. Ese tono como si estuviera persuadiendo a un niño. Ya era un niño, así que estaba bien. Justo cuando Yami abrió una bolsa de papas fritas para comer, alguien llamó a la puerta. Yami, ¿puedes ayudarme a averiguar quién es? Yugao estaba ocupado con platos fríos y tuvo que llamar desde la cocina. Yami abrió la puerta y tanto él como la persona del otro lado se sorprendieron. Kurenai. Mío. 10 minutos después, la mesa del comedor estaba llena con un suntuoso banquete. Los 3 se sentaron a la mesa y el ambiente era un poco incómodo. Al final, fue Kurenai quien rompió el silencio primero. Miró a Yugao con cierta queja. Yugao, ¿dónde has estado estos últimos días? Te visité 3 veces, pero no estabas en casa en ninguna de ellas. Yami resopló, visiblemente disgustado. Solo viniste a buscar a Yugao, no a mí. Kurenai negó con la cabeza como si fuera un cascabel. Los guardias de tu residencia Shimura tienen una actitud horrible. Fui allí una vez y nunca volví. Yami frunció el ceño levemente. ¿Pasaste por aquí? Esos guardias ni siquiera me avisaron. Inútiles. Ni siquiera pueden vigilar bien una puerta. Merecen un castigo. Eso no importa, Kurenai cambió de tema, fijando la mirada en Yugao, quien ahora parecía algo incómodo. Con recelo, preguntó. ¿Por qué Yami está almorzando en tu casa? ¿Por qué lo invitaste a él y no a mí? Hubo un matiz de agravio al final. ¿Por qué era así? Eran claramente buenas hermanas, mejores amigas, pero Yugao solo invitó a Yami a comer. Yugao dudó, sin saber qué decir, pero Yami habló primero. Yugao ha estado entrenando esgrima conmigo estos últimos días, a diferencia de ti, que solo sabes jugar. En cuanto a hoy, las personas tenían diferentes niveles de vínculos. El vínculo de Kurenai estaba apenas en la primera etapa, así que, naturalmente, no podía saber nada del baño medicinal. Yami simplemente usó el entrenamiento como excusa. ¿Qué? Kurenai miró a Yami conmocionada, sus labios rosados. Se separaron en una O de sorpresa. ¿Ustedes 2 han estado entrenando juntos? ¿Y no me llevaron con ustedes? Yugao incluso me invitó a una comida completa en Yakiniku-ku, añadió Yami.
Si Kurenai fuera del clan Uchiha, probablemente despertaría su Sharingan por puro daño emocional. En este punto, ¿qué más podía decir Yugao? Ella solo pudo suspirar y decir, comamos primero. Dicho esto, tomó con destreza una alita de pollo y 2 rebanadas de carne y las colocó en el plato de Yami. Incluso le puso la servilleta delante para que pudiera usarla cuando quisiera. Mientras observaba la escena sin comprender, una extraña línea de pensamiento cruzó de repente la mente de Kurenai. Es claramente una película sobre 3 personas, pero de alguna manera me siento como un personaje secundario. Continuará. Capítulo 50. El resentimiento de Hisashi, tiempo de entrenamiento. Después de la comida, Kurenai insistió firmemente en unirse a su equipo de entrenamiento de 2 personas. No entrenas esgrima, así que ¿qué sentido tiene acompañarme? Es una pérdida de tiempo, dijo Yami confundido. Kurenai argumentó. Puedo entrenar genjutsu. Yami, tu fuerza mental es muy fuerte. Puedes ser mi compañero de entrenamiento. Yami la miró con desdén. Solo quieres aprovecharte de mí gratis, ¿verdad? PFF. Yugao, que estaba bebiendo agua, la escupió. Por suerte, no había nadie sentado frente a ella. De lo contrario, habría sido un desastre. Yami, esa clase de lenguaje sucio, ¿dónde lo aprendiste? Inmediatamente pensó en 2 sospechosos. Hisashi y Jiraiya. Esos 2 viejos pervertidos debieron haber corrompido a la adorable Yami. Entonces, ¿qué quieres? Como mucho, te invitaré a una barbacoa una vez a la semana. Kurenai se sonrojó, apretando los dientes al hacer la promesa. Por muy rico que sea algo, te cansarás si lo comes a diario. Yami negó levemente con la cabeza. Con Yugao ya allí, y además Hisashi todavía siendo un cordero gordo, si Kurenai se uniera, prácticamente podría vivir en una barbacoa. ¿Qué quieres entonces? ¿Puedes cocinar tan bien como Yugao? Preguntó Yami. Kurenai palideció. Se dio la vuelta, avergonzada y enojada. No, pero es comestible. Llevo años comiéndolo y nunca he acabado en el hospital. Había visto la comida de Kurenai antes. No era peor que la de los restaurantes del pueblo, y tenía un aire hogareño. Si no le diera vergüenza, habría querido pagarle a Yugao para que cocinara a largo plazo. Yami y Yugao fruncieron el ceño. ¿A qué te refieres con no haber acabado en el hospital? ¿Estás orgulloso de eso? Yami empezó a contar con los dedos, quejándose. Tu cocina no es tan buena como la de Yugao, no necesitas limpiar y no eres tan gentil como ella, entonces, ¿por qué debería ayudarte? Gritó Kurenai y se abalanzó sobre él. Mocoso. Lucharé contigo. El anfitrión y Kurenai han alcanzado la segunda etapa del lazo de rivalidad. Recompensa. Genjutsu, muerte por atar el árbol. Después del caos, Yami aceptó que Kurenai se uniera a él y al equipo de entrenamiento de Yugao. ¿La razón? Durante la pelea, descubrió que la fuerza de Kurenai era perfecta para los masajes. Además, recientemente había obtenido el talento genjutsu de Shisui, por lo que Kurenai podría servir como compañero de entrenamiento. Los 2 llegaron a un acuerdo. 2 masajes por semana. Sin embargo, Yami no compartió la fórmula del baño medicinal. Su relación aún no había llegado a ese nivel. Durante los siguientes días, Yami vivió un estilo de vida de 9 a 5, saliendo a entrenar a las 9 de la mañana y recogiendo a Izumi de la escuela a las 5 de la tarde. Nada cambió hasta que terminó el período de 7 días y Hisashi regresó a su puesto. Fuera del edificio Okage. Hisashi vio a Yami acercándose con 2 chicas y puso los ojos en blanco dramáticamente, sin importarle quién lo veía. Eres realmente despiadado. ¿Esperabas que no sobreviviera? De hecho, le contaste a mi hermano lo del incidente del Distrito Rojo. Hisashi habló con profundo resentimiento. Sus piernas aún estaban vendadas y enyesadas. Claro, la mayor parte era pura fachada, para su hermano Yashi. En realidad, las heridas leves podrían haber sido atendidas en el hospital de Konoha. Solo le estoy dando una pequeña lección a Hisashi-sensei, respondió Yami con una sonrisa radiante. Mi viejo siempre decía. Las personas no pueden enseñar a las personas, pero las cosas sí. Ese es el futuro. Hisashi saboreó las palabras y luego asintió con asombro. Como era de esperar del anciano Danzo. Realmente habla con proverbios. Yami murmuró para sí mismo. ¿Cuántas veces he tenido que elogiar a ese viejo ya? Realmente se estaba rompiendo la espalda tratando de hacer que la reputación de Danzo se viera bien. Después de algunas bromas, Hisashi los condujo a los 3 adentro para elegir una misión. Yugao dijo en voz baja. Hisashi-sensei, nos gustaría realizar misiones cerca de la aldea, así aún tenemos tiempo para entrenar. Tampoco queremos realizarlas con demasiada frecuencia. ¿Le parece bien?
Este era un plan en el que habían acordado los tres. El propósito de realizar misiones era simplemente acumular experiencia y oportunidades prácticas de combate. Actualmente se encontraban en un período de rápido crecimiento, por lo que sería un desperdicio dedicar demasiado tiempo a misiones. Mientras cumplieran con los requisitos mínimos del pueblo, eso sería suficiente. Hisashi asintió sin dudarlo. De acuerdo. Después de cada misión, nos tomaremos 3 días libres. Evitemos también las misiones de escolta o guardia que consumen mucho tiempo. Gracias, Hisashi-sensei. Yugao y Kurenai sonrieron agradecidas. Otra semana pasó en un abrir y cerrar de ojos. Durante ese tiempo, el equipo de Hisashi solo emprendió 2 misiones. Eliminar a un ninja rebelde y abatir a un cazarrecompensas de Kankinso. Ambas se completaron sin problemas. El resto del tiempo lo pasé entrenando en el pueblo. Gracias al aumento sustancial de fuerza física y chakra, la danza de la luna creciente de Yugao había mejorado significativamente. Tras usar clones de sombra, ni siquiera Yami podía distinguir cuál era el cuerpo real o cuál era el atacante principal, y solo podía recurrir a la fuerza bruta para contrarrestarlos. Aunque esta técnica de espada recibió el nombre del estilo de Konoha, no era la típica esgrima de Konoha que se veía en todas partes. En realidad, era una técnica de rango creada por Senjuto Vibama. Sin duda, tenía sus características únicas, pero sus defectos también eran evidentes. La técnica dependía del engaño, y su verdadera letalidad dependía del nivel del usuario. Lo que Yugao necesitaba ahora era una técnica de espada con mayor poder asesino. Después de enterarse de que tenía atributos de fuego y rayo, Yami sugirió que comenzara con la transformación de la naturaleza del chakra e intentara infundir chakra en su espada para mejorar su poder. Yugao descubrió una nueva dirección y comenzó a practicar con entusiasmo. Pero Kurenai estaba sufriendo. Ella había visto a Yami evolucionar desde una novata en Genjutsu a alguien casi a su par, en solo unos días. Ella siempre había pensado que era un raro prodigio del Genjutsu en la aldea. Pero comparada con Yami, ella no era nada. Afortunadamente, no era de las que se desplomaban fácilmente ante los contratiempos. Tras una breve caída, reavivó su espíritu de lucha. Aunque finalmente la superaran, esperaba que ese momento llegara más tarde. De lo contrario, sería demasiado vergonzoso. En un abrir y cerrar de ojos, ya era el día 14 del mes. Esa noche, Yami estaba de pie en el alféizar de la ventana, mirando hacia la tierra del agua. Shisui-senpai, no me decepciones. De lo contrario, realmente mataré a Uchiha Itachi.